Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 651. La estratagema abierta. En la Catedral Dorada de Alto, Violeta. Estaba cerca de la tarde. Dirigidos por Filibella, Gosset y el resto de los sacerdotes terminaron su oración dominical. Sin decirle una palabra, Filibella se puso de pie y regresó a su sala de estar. En el pasado, se quedaba para predicar o guiar a los sacerdotes. ¿Qué pasó?, preguntó una túnica roja confundida. Gosset negó con la cabeza. Ni idea. Ha pasado un mes que su excelencia ha estado actuando de manera extraña. ¿Un mes? ¿Tiene esto algo que ver con Arcana Voice? Dicen que su santidad es Viken, el hechicero del desastre. La túnica roja era bastante aprensiva. Los sacerdotes de rango bajo y medio ya eran insensibles al rumor que se reproducía repetidamente, ya que no había pruebas sólidas de apoyo y la historia incluso les parecía un poco aburrida. Sin embargo, para aquellos altos mandos que conocían algo de la historia oculta y los secretos de la Iglesia, habían descubierto que una serie de detalles de este rumor de hecho se ajustaban a la historia. Quizás había algo de verdad en ello. Por supuesto, había todo tipo de posibilidades en la historia, y no fue difícil inventar una historia aparentemente sensata. Por tanto, no lo trataron muy en serio. Sin embargo, cuando se volvió a mencionar, la túnica roja todavía se sentía bastante preocupada. Gosset miró hacia arriba y dijo con seriedad. Sí, recuerdo que esto ha comenzado después de que su excelencia asistiera a la reunión de emergencia celebrada por su santidad. No veo la relación, dijo la túnica roja con la mirada sombría en su rostro. Parecía que había algunas malas asociaciones en su mente. Gosset forzó una sonrisa. Yo tampoco. Quiero decir, cualquier devoto creyente se sentiría molesto al escuchar tal difamación. En la sala de Filibella. Filibella, el ángel brillante, estaba sentado detrás de su escritorio perdido en sus pensamientos mientras miraba la vela parpadeante. A medida que el día se oscurecía, la luz de las velas le iluminaba la barba. De repente, la vela encendida hizo un leve ruido y luego se hizo violentamente más alta, reflejando la luz roja en el rostro de Filibella. ¿Estás listo, Filibella? La vela comenzó a hablar con voz ronca. Esto puede ayudarte a recuperar la fe que has perdido y enviarte un paso más hacia el Dios de la verdad. No necesitamos que hagas mucho, pero solo danos la información clave cuando ha llegado el momento clave. Filibella parecía sombrío. Entrecerró ligeramente los ojos y le dijo a la vela. No hay forma de que puedas ascender a Mountain Paradise. ¿Cómo puedes saber que él es el Señor Supremo solo por las notas del Rey Sol? No te creeré. Y tampoco lo haré. Lo que hizo el extremista del norte una vez. Esta es una traición imperdonable a la bendición del Señor. La vela se rió, la luz de la vela parpadeó. Lo llamaste por su título, no por su nombre, Filibella. No puedes acostarte frente a mí. No importa qué tipo de pasado tuvo su excelencia una vez y no importa de dónde venga, después de se integró en Mountain Paradise, se ha convertido en el verdadero Dios, la existencia suprema que trasciende a todos los semidioses, el Señor como lo llaman los sacerdotes. Ahora está en un sueño temporal, y cuantos más seguidores tenga, más rápido se despertará. Filibella, ¿vas a traicionar al Dios de la verdad como Benedicto III? Atlant, sé que juegas con la mente de la gente. Pero no funcionará conmigo. ¿Te irás ahora, o activaré los círculos divinos aquí? Después de un rato de silencio, Filibella dijo con determinación. La vela insistió. Filibella, puedo sentir lo que realmente estás pensando. Si quieres, siempre esperaremos a que te unas. Ya verás. Los sacerdotes, incluido Richard, en la iglesia Olmish crecerán muy rápido en un poco tiempo, ya que nuestro descubrimiento en el reino de las puertas está más allá de su imaginación. Ahora estamos incluso un paso más allá que los del norte. Ni siquiera se han acercado a Mountain Paradise. Entonces la vela parpadeó y la voz desapareció. Filibella activó silenciosamente los círculos divinos defensivos de la Catedral Dorada, y su rostro parecía bastante sombrío. Después de que todos los círculos divinos se hubieran activado y después de que lanzó Blessed Realm, Filibella finalmente puso una sonrisa misteriosa. Sus pupilas tenían luz pura brillando en ellas. Nuestro brillante futuro viene de la prosperidad de la Iglesia. Su santidad ha hecho su generosa oferta, y no somos idiotas por separarnos por nuestra cuenta. Atlant, has subestimado tanto a su santidad, en una mansión en las afueras de Alto. Atlant cerró los ojos. Frente a él, había un candelabro de plata. En este momento, la luz de las velas se retorció repentinamente y proyectó una figura no identificable en la pared. ¿Quién es?
Atlant de repente abrió los ojos y miró a la figura en la pared con gran alerta. La luz de la vela parpadeó, torciendo la figura, y la vieja voz salió de ella. No importa quién soy. Lo que importa es la información que te estoy trayendo. ¿Qué? Atlant fue bastante cauteloso, tratando de averiguar la intención del visitante inesperado. La llama dijo: tengo mucho. Puedo decirte cómo convertirte en un semidios, incluso cómo ascender en los rangos legendarios, cómo aglomerar el poder de las emociones, cómo transformar un cuerpo, cuál es el círculo mágico específico y los secretos de forjar los objetos divinos especiales. ¿Eres Benedict III? No, eres Viken. La voz de Atlant se elevó. Afortunadamente, Atlant no estaba realmente aquí. En esta habitación solo estaba su clon golem. La llama se rió: ya dije que no importa. Lo que importa es si quieres ascender a la cima legendaria y convertirte en un semidios. Atlant se burló: ¿entonces crees que soy un idiota? ¿Usaré el método dado por mi enemigo? La llama tembló: está bien si no confías en él, pero creo que no te importaría leer el material completo en este sentido. Siempre puedes verificar el método por tu cuenta, y no necesito que lo hagas. Cualquier cosa para mí. ¿Qué quieres decir con que no necesitas nada de mí? Atlant se sorprendió un poco. La llama se divirtió un poco con la reacción de Atlant. ¿Qué tienes, Atlant? Solo te estoy mostrando mi misericordia. Douglas, Fernando y Lucien Evans han descubierto la mayoría de los secretos para convertirse en semidioses, pero nunca decidieron compartirlos. Ellos contigo. Soy diferente. Te lo contaré todo. Así que un conflicto interno es lo que quieres. Atlant finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo Viken, pero no se resistió. Era solo un clon de Golem aquí, por lo que cualquier conspiración no lo lastimaría. Una fina cadena de llamas alcanzó la cabeza de Atlant y comenzó a enviarle el conocimiento. Después de un tiempo, cuando Atlant terminó de leer el material, apareció la fina cadena de llamas. La vela también se apagó después de dejar a Atlant con una risita. Como decía, la vela nunca le pidió a Atlant que prometiera hacer algo. King of Calamities es de hecho muy generoso. Atlant finalmente soltó un largo suspiro. Benedicto III había compartido directamente con él el secreto de convertirse en semidios sin ningún cargo. Se suponía que era un gran señuelo que fácilmente podría desencadenar guerras legendarias. Sin embargo, ahora el secreto le había sido arrojado como patatas gratis en el campo. Aunque Atlant había conocido el secreto, la posibilidad de que él se convirtiera en un semidios aún era muy escasa, ya que todavía había innumerables dificultades y peligros esperándolo en el frente. Pero al menos por ahora, él conoce la única forma de ascender a un nivel de semidios. Atlant tenía una idea aproximada de lo que Benedict III quería hacer. Atlant cerró los ojos y no pudo evitar leer el secreto una y otra vez, aunque era muy consciente del hecho de lo que significaba. El secreto era demasiado cautivador para que él dijera que no. Como dijo Evans una vez, se trataba de una estratagema abierta, por lo que no se necesitaba ninguna promesa o contrato. En el mes de invierno, la teoría de la mecánica ondulatoria se había añadido a conceptos básicos de la nueva alquimia a pesar de la gran desgana de Heidi. El señor Ernesto de la oficina del decano entró y anunció dos cosas. Una era que la academia iba a llevar a todos los estudiantes al norte para un curso de práctica para mejorar sus habilidades de aventura y competencia integral, y la otra era que el último número de Arcana había estado disponible. La expresión de su rostro era bastante alegre. Acababa de deshacerse de la pesada roca que tenía en su mente durante mucho tiempo. Uno bastante grueso, ¿no? Honore dijo a sus colegas. Recientemente había estado obsesionado con el estudio de la mecánica ondulatoria y, por lo tanto, creía que había adquirido una comprensión más profunda de la nueva alquimia. Al hojear el diario, Honore se dio cuenta de por qué Arcana de este mes había agregado un volumen extra. Su Excelencia el señor Evans publicó un artículo al respecto, que demostró la relación entre la mecánica ondulatoria y la mecánica matricial utilizando matemáticas estrictas. La demostración había demostrado que eran dos presentaciones diferentes de la misma teoría. Dado que la herramienta matemática que utilizó en este artículo era bastante rara en los estudios anteriores, el señor Lucien Evans la explicó con más detalle. El método consistía en aplicar la geometría de la torre en una situación tridimensional a más dimensiones e incluso dimensiones infinitas. Para diferenciarlo del espacio geométrico de Evans, se llamó espacio geométrico de Evans-Levski.
De hecho, si no hubiera sido el esfuerzo realizado por Levski y otros arcanistas de la torre en los años anteriores después de que Nature se estableció en Evans Geometry, el artículo de Lucien habría sido mucho, mucho más grueso. Debido a sus estudios de etapa anterior, Lucien podría usar un buen número de referencias en lugar de explicar todo. Pero aún así, llamado Espacio de Hilbert en la Tierra, fue este documento el que estableció oficialmente su estado. En los últimos años, la teoría general de la relatividad había confirmado el valor de la geometría de Evans, que antes se consideraba totalmente inútil, y las ideas de Lucien habían liberado a los arcanistas de la torre de las limitaciones de su propia imaginación y conocimiento. Por tanto, el desarrollo de las matemáticas había sido rápido y muchos arcanistas habían hecho su gran contribución. Habían dejado de buscar el significado práctico de un modelo matemático, ya que no podían hacerlo y tampoco querían molestarse, sino que buscaban las matemáticas por sí mismas. Mientras tanto, el progreso en matemáticas también les ayudó a comprender mejor las teorías de los arcanos de vanguardia. Su progreso en la magia fue mucho más rápido de lo que esperaban. Ahora, Levski se había acercado al rango superior. El trabajo del señor Evans me marea. Clark se frotó los ojos. Honore sonrió, sí, lo sé. Pero este documento finalmente confirmó la mecánica de las ondas. No tenemos nada de qué preocuparnos ahora. Estaba de muy buen humor. Esta alegría fue compartida por la mayoría de los arcanistas que habían leído este artículo. Incluso aquellos que preferían la mecánica matricial y la característica de discontinuidad tenían que admitir el éxito de la mecánica ondulatoria. Capítulo 652. La lucha de Atlant en Cocus, la capital del ducado de Calais. En el semiplano llamado Mind Garden que se conectaba a la sede de Family of Sorcerers, la luz del día cambiaba constantemente en un patrón misterioso, tan sofisticado como la mente humana. Atlant, el ojo de la maldición, caminaba por el sendero que atravesaba el jardín, en el que las flores estaban medio floreciendo y medio muriendo. Sus ojos se cerraron con fuerza y la expresión de su rostro cambiaba constantemente al igual que la luz en este espacio. No dejaba de hacerse la pregunta. Si debería ir a buscar a Douglas para preguntarle directamente por qué le estaban ocultando el secreto de ascender. Atlant sabía que Viken era el maestro en jugar con la mente humana, y sabía lo que Viken estaba tratando de hacer. La toxina más poderosa en todo esto no era nada superficial, sino que se escondía en el secreto mismo. Mientras Atlant eligiera seguir el secreto, tarde o temprano, se alejaría del Congreso de Magia debido a la diferencia en sus creencias y caminos. En ese momento, Viken, con su poderoso recurso de fe, sería el único al que Atlant podría recurrir. Después de todo, el Congreso de Magia creía en el poder de los arcanos y usando arcanos derrocarían a la Iglesia. No había ninguna posibilidad de que apoyaran una religión poderosa. Los moderadores que se habían dividido varias veces y fueron retenidos como religiones estatales fueron lo máximo que pudieron soportar. Viken le había enviado veneno a Atlant y se lo había dicho directamente, pero Atlant no pudo decir que no. A través de los incontables años que había estado viviendo, Viken tenía la sabiduría viciosa que había hecho caer a muchos legendarios y producido la santa verdad. De hecho, por la conversación que tuvo con ellos, Atlant sabía por qué Douglas, Fernando y Lucien Evans optaron por ocultar el secreto. El camino estaba lleno de peligros impredecibles y riesgos potenciales, y muy fácilmente podría convertir a uno en un demonio cuyas emociones estaban totalmente fuera de control. Además, el secreto alentaría el desarrollo de una nueva religión o incluso de muchas religiones, lo que sería un gran daño para el espíritu de los arcanos. De mente amplia y visionario como Douglas, no ocultaría este secreto por su propio interés, especialmente cuando la teoría general de la relatividad le había dado esperanzas de ascender al nivel de los semidioses. Fernando era conocido por su mal genio, pero también por su pasión por los arcanos y por la verdad del mundo. Aunque Fernando conocía el camino, probablemente no querría intentarlo en absoluto. En cuanto a Lucien Evans, era solo cuestión de tiempo que alcanzara el nivel de semidios, y su teoría general de la relatividad le había dado un gran impulso. Ahora ya era un legendario de nivel 2 a finales de sus 20s, y fue él quien propuso una serie de teorías subversivas que habían formado los dos pilares principales del actual sistema de arcanos. La teoría de la relatividad y la nueva alquimia. A un joven prometedor como él no le importaría usar este método. Unas semanas después de que Lucien regresara de su aventura, Lucien había alcanzado el nivel 2 legendario. El estado en el que Viken le había puesto una vez y los pensamientos desencadenados por los misterios de la inmortalidad habían sido de gran ayuda para él. Esto también había establecido un nuevo récord en la historia del Congreso.
Antes de Lucien solo tardó un año en alcanzar este nivel. Lucien no planeaba informar de esto al Congreso. Sin embargo, dado que esta vez sus hallazgos en el mundo de las almas fueron increíbles, todos habían sido premiados con los diferentes rituales mágicos legendarios. Según su deseo, Erika y Vicente podrían elegir 2, Fernando y Douglas 5 y Lucien 10. Cuando estuvo allí para elegir los rituales legendarios que quería, Lucien en el camino le contó a ella en su progreso. Atlant había repasado su análisis de la intención de Douglas, Fernando y Lucien Evans. Soltó un suspiro porque había decidido no preguntar. Las respuestas serían las mismas que esperaba, pero a su vez, le preguntarían de dónde sacó la información y sospecharían de su traición. No pudo evitar pensar que la codicia era de hecho el origen de todos los pecados. Si no hubiera sido su codicia, si no se hubiera dejado dominar por su deseo, se habría confesado frente a Douglas y les habría sugerido que dejaran claro el requisito de acceso al Consejo Superior. Pero ahora y en ese momento, Erika, la maestra de la transformación, vino a visitarlo para preguntarle cómo habían ido las cosas con Philibert. Es un poco complicado. Parece que Viken le ha dicho algo o le ha hecho una buena oferta, así que me rechazó. Dijo Atlant honestamente. Como autoridad en ilusión y mentalidad, siempre fue el líder en este tipo de tareas. Erika dijo seriamente, un monstruo tan viejo, no esperábamos esto. No puedes matar a un monstruo así que su visión es mucho, mucho más larga que la nuestra. Él ve a través del tiempo. Dijo Atlant, un poco distraído. Hasta ahora, el secreto le había traído tantas preocupaciones, por lo que Atlant no se atrevió a darse prisa. Primero había decidido hacer algunos experimentos secretos para obtener más información sobre esto. En el 17º piso de la torre mágica de Allin, en el laboratorio de herencia, Felipe, con su abrigo largo y negro, estaba leyendo el último número de Arcana con una taza de agua caliente en la mano. Su rostro todavía tenía la misma expresión enferma de siempre. Felipe tomó un sorbo de agua caliente. Parecía que el espacio geométrico de Lucien Levski se había confirmado en el dominio microscópico, y los dos sistemas alquímicos eran los diferentes aspectos del mismo modelo. Había estado observando de cerca el desarrollo del micromundo, ya que muchos de los temas de investigación relacionados eran ondas electromagnéticas, campos electromagnéticos y elementos especiales. Todos estos tenían que ver con la constitución del cuerpo humano. Por lo tanto, también había estado trabajando duro en ello. Sin embargo, después de que nació la mecánica matricial, el dominio microscópico parecía volverse cada vez más hostil. Aunque la llegada de la mecánica ondulatoria ayudó más o menos, el gran desafío de las matemáticas seguiría trayendo grandes dolores de cabeza a aquellos arcanistas que no eran tan buenos en eso. Felipe tuvo que admitir que el papel le resultaba incluso un poco duro. Entre los nigromantes, Felipe era conocido por ser bueno en matemáticas, y por eso estaba progresando tan rápido. Sin embargo, en los últimos 2 años, su orgullo había pasado por un duro revés. Los artículos publicados en Nature que hablaban de la teoría general de la relatividad, la mecánica matricial y el espacio geométrico de Lucien Levski empezaron a parecer tan abstrusos. No puedo detenerme aquí. Las matemáticas y los dominios microscópicos son de gran importancia para el estudio de las células y la herencia en el futuro, o me quedaría atrás. Felipe murmuró con una mirada de preocupación en su rostro, recordándose a sí mismo. Una vez pensó que una vez que estuviera disponible un buen hechizo de aumento, el secreto en las células y la herencia se revelaría frente a él. Sin embargo, había pasado mucho tiempo pero Felipe no avanzaba mucho. De hecho, había encontrado cromosomas y adivinó que estaban relacionados con la herencia, pero eso era todo. Sabía claramente que sin el apoyo de las matemáticas y otros hallazgos arcanos en la escuela del elemento y el electromagnetismo, su estudio no iría a ninguna parte. Para encontrar lo que había estado buscando, tuvo que esperar a que otras personas hicieran los estudios preliminares o hacerlo por su cuenta. Por lo tanto, aunque su investigación celular no le aportó mucho, los otros 2 estudios sobre la integración de espíritus y criaturas no muertas habían mejorado su nivel de magia de un círculo al 8º. Después de leer el artículo de Lucien, Felipe se volvió a leer los estudios realizados por Attaway y Ellen sobre cristales, que más o menos lo habían inspirado antes. Un rato después, se puso de pie y caminó en su propio laboratorio exclusivo. Vio muchas plantas, ratas de ojos rojos y cajas de polillas. Los hechizos de aumento no funcionaban, Felipe tuvo que trabajar más en la observación de plantas, animales e insectos. Sin embargo, la observación llevó mucho tiempo.
Al sentir el ruido, las ratas en el laboratorio comenzaron a gritar y las polillas volaron arriba y abajo en las cajas. Solo las plantas permanecieron en silencio. Felipe se frotó la frente, haciendo todo lo posible por evitar destruirlos a todos. La ira le quemó las entrañas. ¿Por qué tenía que lidiar con ellos todo el día? No era ni granjero ni carnicero. En Atomic Universe, después de la práctica diaria, Natasha regresó a casa y vio a Lucien en la silla, simplemente sentado allí. ¿No estás trabajando en tus hechizos?, preguntó Natasha. Sabía que después de alcanzar el nivel 2 legendario, Lucien había estado trabajando en la construcción de los 3 hechizos legendarios en su alma. Lujo Cracking, Abrupt Magic Reverse y Mental Fulmination. Lucien sonrió. No, solo estoy pensando. Entonces, ¿qué es? Parece que estás luchando. Natasha acercó una silla y se sentó. Sus ojos miraron a los ojos de Lucien. Lucien hizo una pausa por un segundo y luego dijo: estaba tratando de averiguar la teoría arcana que respalda el poder del semidios de Thanos y Viken, ¿cómo se podría explicar su poder? Si puedo resolver esto, sus debilidades quedarán expuestas, y entonces podremos. Mátalos de verdad. Cuando se convirtieron en semidioses, no había arcanos, así que las únicas pistas podrían ser los círculos mágicos y los rituales dijo Natasha vacilante. Quería ayudar, pero no entendía las teorías del mundo de los arcanos. ¿Se puede realmente matar a los semidioses? Lucien negó con la cabeza. Tienen sus propios límites. Nada es verdaderamente eterno. Eso es lo que pienso. Si no podemos encontrar el camino, incluso si matamos a Viken, él siempre podrá regresar del río del destino. En ese momento, un semidios tan desvergonzado se convertirá en una gran amenaza para el Congreso, el reino y aquellos a quienes amamos y nos preocupamos. Será un desastre total. De hecho, esto es un problema, pero la Iglesia del Sur todavía va a durar un tiempo, mucho, mucho tiempo, debo decir. Natasha lo consoló. Después de saber que su señor era Thanos, su creencia se había vuelto totalmente abstracta. Tenía respeto por la existencia última en el universo, pero no por un dios específico. Lucien dijo de repente. Quizás algún día, mi teoría convertirá a mis amigos en enemigos y decepcionará a mi maestro y estudiantes, aunque Natasha no entendía por qué Lucien decía eso, todavía sonrió. Está bien. Estaré allí contigo, siempre y cuando estés bien, ni siquiera entiendo tu teoría. Lucien sonrió. Su mano estaba sobre la mano de Natasha, los dedos cruzados. Sosteniendo su periódico, a primera hora de la mañana, Lucien caminaba por el pasillo de la torre mágica de Ain. Todavía estaba un poco oscuro cuando abrió la puerta del estudio de Fernando. Estaba brillante en el estudio. En comparación, el estudio y el pasillo parecían ser dos mundos diferentes. Capítulo 653. Determinismo. Dum, dum, dum. En su biblioteca, Fernando escuchó los lentos golpes de la puerta. ¿Has venido tan temprano? Fernando miró a Lucien con sus ojos rojos ligeramente sucios, con vigilancia subconsciente sobre su anormalidad. Lucien bajó la cabeza y sonrió. Cuando terminé el periódico, resultó que estaba amaneciendo, así que fui aquí de inmediato. ¿Qué papel? Fernando tenía una sensación de peligro aún más fuerte, que no provenía de su Host Star of Destiny, sino de las múltiples lecciones del pasado. ¿Es perturbador? Lucien pensó por un momento y asintió con la cabeza. Sí. Sin embargo, solo se basa en la observación de tremendos resultados de experimentos y no está estrictamente probado. No se puede descartar la posibilidad de que sea desaprobado o incluido por otras teorías que incluyan esos fenómenos en el futuro. Tráelo aquí. Fernando se sintió aliviado. En tal caso, hasta que aparecieran las pruebas decisivas, ni la teoría más revolucionaria podía volarle la cabeza. Lucien presentó su trabajo y Fernando se veía horrible después de leer simplemente el título. Explicación probabilística de la función de onda. Leyó el título del artículo en voz alta una palabra tras otra y adivinó vagamente de qué se trataba. De alguna manera entendió lo que indicaban los experimentos de difusión y difracción de electrones en los que trabajó recientemente, y por qué la explicación de Oliver de la función de onda no coincidía con los resultados de ciertos experimentos. Fernando abrió el periódico y siguió leyendo sin decir palabra. La atmósfera alrededor era cada vez más deprimente, como si estuviera a punto de llegar una tormenta real. De repente, levantó la cabeza cuando aún no había terminado el papel. Con electricidad parpadeando en sus ojos rojos, dijo peligrosamente. Está sugiriendo que la función de onda no es una onda en el sentido normal, sino una onda de probabilidad.
Lucien miró sin miedo a los ojos peligrosos de su maestro. Sí. Al observar los tremendos resultados de los experimentos e introducir las estadísticas de Xloe en el movimiento molecular, podemos describir la función de onda de tal manera. Es una indicación de la probabilidad de que el electrón aparezca en un lugar determinado. Fernando parecía contener su furia. Pero su ubicación está fija en la pantalla de recepción. La probabilidad es del 100%. Eso fue sin duda alguna. Todos los arcanistas habían visto los puntos fluorescentes en la pantalla que eran estimulados por los electrones. El innegable fenómeno del experimento sugirió que la ubicación de los electrones era absolutamente segura. Entendiendo muy bien el estado de ánimo de su maestro, Lucien dijo solemnemente: es como cuando lanzamos una moneda sin conocer ninguna circunstancia externa. Durante todo el proceso, podemos decir que el resultado puede ser cara y cruz. Sin embargo, cuando llega a tierra, el resultado será determinado, para no cambiar nunca más. Naturalmente, la probabilidad es del 100%. Lo que estamos discutiendo es el electrón antes de la observación, no el electrón cuyo resultado se ha determinado después de la observación. Fernando lo encontró más fácil de entender ahora. Más o menos aliviado, captó el punto clave. ¿Antes de la observación? ¿Después de la observación? Entonces, según su explicación, hasta que los observemos, los electrones pueden aparecer en cualquier lugar del espacio, excepto que la probabilidad de que aparezca en algunos lugares es mayor que en otros. No podía imaginarse la forma de existencia del electrón en absoluto ahora. Fernando pudo aceptar la moneda sin ninguna resistencia, porque rodaba en el aire todo el tiempo, lo que conllevaba los diferentes resultados cuando golpeaba el suelo, pero ¿y el electrón? Si la función de onda describe probabilidades de ubicación, el electrón podría aparecer en cualquier lugar. ¿Significaba que el electrón podría estar en dos lugares, o incluso en todos los lugares, al mismo tiempo? Eso fue más absurdo e increíble que cualquier magia. Hasta ahora, a excepción de los semidioses de los que él no estaba al tanto, nadie podía crear tal magia y dejarse existir en una forma similar. Lucien hizo una analogía. Hasta que lo observemos, el electrón es como una nube ilusoria que no tiene cualquier entidad. Se extiende por el espacio y existe en todas partes como una superposición de todas las posibilidades. La parte más gruesa de la nube es el lugar donde es más probable que aparezca, pero eso no significa que el electrón seguramente aparecerá allí después de la observación. Hasta que no lo observemos, el electrón es algo que no podemos imaginar. Es un monstruo autocontradictorio pero unificado con la dualidad onda-partícula. Por lo tanto, no podemos imaginar su estado con nuestros conceptos originales, que carece totalmente de sentido. Solo podemos describirlo con los experimentos que pueden verificarse estrictamente. Fernando mantuvo la boca cerrada, como si no pudiera dejar de rugir si la abriera. Lucien fue más lejos. De hecho, maestro, debe haber observado que, después de modificar los círculos mágicos y reducir el número de electrones lanzados al mismo tiempo, lo primero que veríamos no era la imagen de difracción, sino una variedad de puntos fluorescentes desordenados. La imagen de difracción solo apareció cuando aumentó el número de electrones. ¿Por qué? Fue porque el destino de un solo electrón después de su difracción era absolutamente indeterminable. Era solo una probabilidad. Por lo tanto, cuando los electrones eran demasiado pocos, estaban desordenados, pero cuando había suficientes, mostraban el valor probabilístico distribución en general. Habría más electrones en algunos lugares y menos en otros. Así se formó la imagen de difracción. Es como cuando lanzamos monedas 10 veces, es imposible para nosotros predecir cuántas veces van a mostrar cara, pero si lanzamos monedas cientos y miles de veces, las veces que muestran cara deberían ser la mitad del total. Si un día podemos modificar el círculo mágico hasta el punto de que solo pueda disparar un electrón a la vez, el resultado será aún más claro. Probabilidad, probabilidad. El rostro de Fernando estaba tan retorcido como si fuera a comerse la probabilidad. No necesitaba que Lucien le diera una conferencia sobre el sentido común de la probabilidad, que era uno de los campos en los que mejor se desempeñaba como autoridad en termodinámica. Recordó los experimentos de difracción de electrones que hizo recientemente. Era cierto que los puntos de luz estaban desordenados hasta que hubo suficientes electrones. Una imagen tan clara le estremeció las manos. Un viento soplaba a su alrededor, pasando las páginas de la biblioteca con múltiples ruidos fuertes. Hasta que se observan, los electrones son una nube de probabilidades que se extiende por el espacio. Una vez que se observan, son materia con una ubicación fija. ¿Qué sucedió durante la observación?
Lucien ignoró el viento y habló con tanta calma como si estuviera dictando una sentencia de muerte. La función de onda colapsó. La abrumadora nube de probabilidades colapsó en un punto diminuto con una ubicación fija. La observación provocó el colapso de la función de onda. En cuanto a qué forma existía el electrón antes de la observación, no tiene nada que ver con nosotros y es inútil. La observación provocó el colapso de la función de onda. Grieta. Un rayo cayó sobre la biblioteca y destruyó una estatua. Fernando se levantó abruptamente y miró a Lucien. Nuestra observación hizo que los electrones cambiaran de forma. Lucien asintió con la cabeza. Maestro, ¿en qué se basa nuestra observación? Vemos cosas debido a la luz reflejada, y escuchamos cosas debido a las vibraciones en el aire. En el ámbito microscópico, incluso el más mínimo medio de observación, como los fotones, interferirá con el electrones. Es decir, nuestras observaciones sobre las partículas microscópicas inevitablemente harán que cambien. La interacción de partículas microscópicas. Fernando se veía mejor y básicamente entendía por qué la observación causaba el colapso de la función de onda. En cuanto a la incomprensible e inimaginable nube de probabilidades, decidió dejarla en paz y se centró en la clave de la explicación de Lucien. Cuando lanzamos monedas, podemos predecir el resultado correctamente después de conocer todas las condiciones externas, por lo que no es la probabilidad real sino una probabilidad falsa. Cuando hay una causa, hay una consecuencia. Todas las estatuas iniciales determinan estrictamente y únicamente el resultado final. Resultado. Este es el fundamento de la escuela de astrología y el fundamento de la magia. ¿Es la probabilidad de los electrones también una probabilidad falsa, porque están bajo la influencia de condiciones externas que aún no hemos descubierto? Su voz era algo temblorosa, y aparecían más y más señales de tormenta en la biblioteca. Lucien negó con la cabeza con firmeza. Al menos hasta ahora, no hay fenómenos que indiquen la influencia de condiciones externas. Solo podemos decir que la onda de probabilidad es una naturaleza y calidad intrínsecas de los electrones. Decir de nuevo. Fernando finalmente rugió con una tormenta que creó lo que parecía ser el fin del mundo en la biblioteca. Los arcanos y la magia eran tan fascinantes, y tantas generaciones de hechiceros y arcanistas dedicaron su talento y su vida a la exploración de la verdad del mundo, porque creían en la ley fundamental de este mundo, bajo la cual todo operaba estrictamente, como la forma en que el sol salía y se ponía, cómo se movían los cuerpos celestes, cómo llovía y cómo reaccionaban los elementos entre sí. Siempre que descubrieran la ley fundamental, serían capaces de captar todos los fenómenos. Sin embargo, la explicación probabilística de Lucien parecía reírse de su exploración, porque la naturaleza de la ley del mundo era probabilidades. No importa cuántas reglas y patrones encontraran, solo podían predecir que las probabilidades de que aparecieran electrones en este lugar eran mayores, pero no podían describir con precisión dónde aparecerían. Había negado el fundamento de la profecía en la escuela de astrología, así como el fundamento de los arcanos y la magia que exploraban la ley del mundo. Señalando el papel, Lucien miró solemnemente a su rugiente profesora. Su piel elemental había sido activada automáticamente por los relámpagos. Ya he puesto la conclusión en mi artículo. Fernando bajó la cabeza y vio una parte del papel. En el pasado, todo el mundo creía que, siempre que se conocieran todos los factores actuales, sería posible inferir o determinar rigurosamente el resultado de un evento. Cuando hay una causa, habrá una consecuencia correspondiente, y viceversa. Los arcanistas respetaron la regla como determinismo, o la ley de causalidad. Prefiero una definición más estricta. La ley de causalidad real es la ley de causalidad en la línea de tiempo. La causa debe estar antes que la consecuencia. Por lo tanto, la ley de causalidad anterior solo debería llamarse determinismo. Ahora, lo que quiero decir es que algo puede estar mal con el determinismo, porque ciertos procesos son probabilísticos e irreversibles, algo anda mal con el determinismo y la ley de causalidad. Fernando miró a Lucien con sus ojos tormentosos y rugió en medio de los truenos. ¿Me estás diciendo que la trayectoria del Sol es probabilística? Auge. ¿Me estás diciendo que nuestra propia existencia es probabilística? Auge. ¿Me estás diciendo que, aunque hemos construido un modelo mágico dentro de nuestra alma y captamos cada detalle, seguirá siendo un proceso probabilístico cuando realicemos magia? Absurdo. Ridículo. Auge. En la estruendosa tormenta, un vasto universo apareció detrás de Lucien, en el que los planetas estaban hechos de protones y neutrones de diferentes colores.
Los satélites a su alrededor, por otro lado, se extendieron por todo el cosmos y existían en todas partes, pero cuando se los observaba de cerca, estaban fijos en un punto. Auge. El infierno del trueno mezclado con el universo atómico. Lucien miró a Fernando sin vacilar, antes de decir con gravedad. Por lo menos, el determinismo debe morir cuando se trata del microscopio. Grieta. Un espeso rayo atravesó la ventana y se extendió hacia el cielo. Capítulo 654 dados. La proyección del universo atómico fue profunda y profunda. Los elementos se diseccionaban y las partículas se acumulaban todo el tiempo, presentando una superposición de destrucción y creación. No se derrumbó incluso cuando se enfrentó al infierno del trueno, sino que creó una vista extraña dentro de la estrecha biblioteca junto con él. Fernando quedó brevemente aturdido. Eres casi legendario de nivel 3, la retroalimentación del mundo real debido a la explicación probabilística de la función de onda. Todavía recordaba el rostro solemne de Lucien cuando declaró que el determinismo debe morir. Sí. Lucien asintió con la cabeza y sacó 2 papeles. Junto con una explicación probabilística de la función de onda, constituyen la base de la mecánica cuántica. Esa es la ley básica del micromundo. Una narración heurística sobre el principio de incertidumbre, el principio conmutativo de ondas y partículas. Las venas sobresalieron de la frente de Fernando cuando leyó incertidumbre, lo que le recordó la probabilidad, un concepto que debería enviarse a infierno. No se puede determinar un par de valores sin conmutación al mismo tiempo. Si conoce uno de ellos con precisión, el otro definitivamente será incierto. Por ejemplo, si comprende completamente la velocidad y la masa de un electrón, perderá rastrearlo y no puedo descubrirlo en ningún lugar. El primer artículo fue sobre la mecánica matricial con la que Fernando estaba familiarizado. Sin embargo, aparte de una interpretación matemática, Lucien también dio un significado arcano específico como respuesta a los arcanistas que habían estado criticando la mecánica matricial por su falta de significado real. Sin embargo, Fernando preferiría que el significado arcano no existiera. Eso fue porque negó su esfuerzo por explorar el mundo nuevamente. Al final, nunca aprenderemos la información específica de un electrón por mucho que lo intentemos. Entender la cualidad de uno con precisión resultará inevitablemente en las incertidumbres de la otra cualidad. Las partículas microscópicas inciertas y probabilísticas fueron las piedras angulares de la materia que construyó el mundo entero. Entonces, ¿la materia también era incierta y probabilística? Hecha de materia, ¿la gente también era incierta y probabilística? Era casi la teoría más absurda y divertida. Pensando un momento, Fernando dijo con tristeza. ¿Es causado por la observación? Las partículas microscópicas son demasiado pequeñas y se pueden alterar fácilmente, por lo que toda nuestra observación hará que cambien. ¿Por eso no podemos captar el valor cambiado por el otro valor cuando lo determinamos? Más o menos podría aceptar tal explicación, porque significaría que los 2 valores aún podrían medirse, y el mundo aún sería observable, no lleno de probabilidades como lo describió Lucien. Pensando por un momento, Lucien suspiró, mi conclusión se infiere a través de enfoques matemáticos basados en las premisas. Es decir, no hay nada más involucrado. Entonces, el principio de incertidumbre es una cualidad intrínseca de las partículas microscópicas que no tiene nada que ver con métodos de observación. En cuanto a por qué muestran tal calidad, todavía tendremos que trabajar en ello. El rostro de Fernando se había sonrojado mucho tiempo atrás. Las venas de su frente sobresalían y el viento soplaba aún más rápido. La atmósfera oscura y deprimente había bloqueado por completo los brillantes rayos de luz. Finalmente, logró contenerse y comenzó a leer el último artículo de Lucien. La primera parte del papel lo hizo sentir mejor, porque era la historia que Lucien describió antes, sobre el ciego que tocó al dragón. Dado que las partículas microscópicas no se podían percibir de verdad, solo podían describirse mediante los resultados del experimento, aunque los resultados fueran contradictorios entre sí. Sin embargo, Lucien luego describió el principio de incertidumbre como una ley fundamental causada por la dualidad onda-partícula con la noción. Cuando la característica de la partícula era más obvia, la característica de la onda desaparecería, y viceversa. También eran un par de valores no conmutados. Los 3 artículos construyeron una explicación lógica autoconsistente que reveló la ley de la mecánica matricial y el dominio microscópico, pero esa ley definitivamente no era algo que a Fernando le gustaría ver. Auge. Estalló un trueno que era incontables veces más fuerte que ahora. Fernando miró a Lucien a los ojos, con arcos eléctricos rebotando en sus pupilas.
La terrible vista del caos que llegaba incluso apareció en su ojo izquierdo. Un rayo golpeó la biblioteca y destruyó las estanterías. Si los estados iniciales no pueden determinar estrictamente el desarrollo posterior de la materia, y si el dominio microscópico está lleno de incertidumbres, nuestro mundo será aún más caótico y desordenado que Abyssal Mau. Es imposible para nosotros vivir y considerar. Cayó una lluvia torrencial, pero se eclipsó después de que entró en el vasto universo. Lucien parecía estar de pie en el centro del ilimitado universo atómico. Dijo en voz baja. El determinismo en un sentido más amplio encontró dificultades en el problema de los n-cuerpos hace mucho tiempo. En cuanto al dominio microscópico, es un lugar donde los conceptos originales tienen que ser abandonados. Las incertidumbres en lo microscópico dominio no significa las incertidumbres del mundo macroscópico. El problema del n-cuerpo era una noción astrofísica. Su versión simplificada fue el problema de los tres cuerpos. Es decir, en un sistema compuesto por tres planetas, debido a sus complicadas influencias entre sí, era de hecho imposible calcular sus trayectorias precisas. Solo se podían obtener las soluciones de ciertos momentos en ciertas partes, lo que violaba el determinismo. Sin embargo, en la escuela de astrología, la mayoría creía que era solo porque las matemáticas actuales aún no estaban lo suficientemente desarrolladas. ¿Por qué hay tantas diferencias entre microscopio y macroscopio? Fernando rugió aún más aterrador que el trueno. Rodeado por los planetas elementales, Lucien respondió. Eso es exactamente en lo que tenemos que trabajar. No sabes nada, y hay que trabajar en todo, y eres lo suficientemente audaz como para plantear esa teoría. Fernando estaba aún más enfurecido, lo que había provocado que el clima cambiara. Ellen, que supervisaba la torre mágica de Allin, había notado la anomalía e informó a Douglas y a los otros grandes arcanistas, temiendo que no pudiera controlar las cosas por sí misma. Lucien dio un paso adelante en la proyección profunda del universo. Esta conclusión se basa en los experimentos hasta ahora. Se corresponde con las otras teorías y fenómenos en el dominio microscópico. Incluso si está equivocado, no debería ser desaprobado por las teorías obsoletas sino por los nuevos experimentos. Mientras hablaba, Lucien empujó su monóculo. Maestro, cálmese primero. Diseñe un experimento para falsificarlo. Fernando entendió que era solo la explicación de Lucien, en la que solo se infiere con rigor el principio de incertidumbre. Por lo tanto, logró recuperar el control de sus emociones después de unas pocas respiraciones, antes de declarar en voz alta. No puedo y nunca aceptaré tu teoría. No puedo estar de acuerdo en que nuestro mundo está construido sobre dados. La tormenta se detuvo, pero el viento seguía soplando, exactamente como lo que tenía en mente Fernando. Fue incluso más deprimente para Lucien que la vista previa del fin del mundo. Mi maestro, que siempre me apoyó y protegió, también tomó el otro lado de este camino. En ese momento, Ellen entró y preguntó con sospecha. ¿Qué pasó aquí? Douglas, Brock, Attaway, Oliver y Vicente llegaron en un minuto. Si Fernando y Lucien se pelearan, probablemente todo Allin sería destruido. Fernando resopló y señaló el papel sobre el escritorio. Cópialas y léalas usted mismo. Recuerde, es solo el sueño de Lucien hablar y no debe tomarse en serio. Incluso Douglas se asustó más o menos cuando vieron los papeles sobre el escritorio. Después de escuchar la explicación de Fernando y ver que todavía estaba de pie en una sola pieza, finalmente copiaron los papeles y los hojearon. Después de mucho tiempo, la biblioteca volvió a oscurecerse y un cosmos donde los planetas colapsaron y la destrucción envolvió todo. Oliver dijo con frialdad. Absurdo. Esto es una tontería. Esto es completamente diferente del mundo en la realidad. Solo puede existir en los sueños. Brock también dijo solemnemente que el campo magnético retorcía los alrededores con las corrientes eléctricas danzantes. No podemos observar las incertidumbres de la materia en la realidad. Es seguro decir que, si podemos observarlas, significará que nuestra propia existencia es ridícula. Y contradictorio. Auge. El ruido del colapso fue incluso más horrible que un trueno. En la biblioteca, surgieron vistas cada vez más complicadas e increíbles. Cayeron copos de nieve claros, delicados y translúcidos, trayendo una frigidez inimaginable, mezclada con el murmullo intermitente de Ellen, resultados de experimentos, determinismo, las profecías son probabilísticas, las cosas son probabilísticas, el mundo también es probabilístico. Incluso ella apenas podía controlar sus propios sentimientos y cambios emocionales. Manchas de elementos florecieron como flores de colores, que se juntaron en un torrente.
Con indiferencia, Atawai leyó el periódico, con los ojos desenfocados, como si estuviera mirando los datos del experimento en su laboratorio muy, muy lejos. ¿Probabilista? Entonces, todas las leyes estarán equivocadas. Llegó un desierto frío y silencioso, con monumentos por todas partes. Las dos manchas de enrojecimiento en forma de aguja saltaron intensamente en el rostro de Vicente, como dijo, si la función de onda de los electrones es onda de probabilidad y una superposición de todas sus posibles ubicaciones, sucederá algo terrible. Se traducirá en la pérdida de objetividad. Y la actualidad, y nunca hemos observado cosas tan terribles en la realidad todavía. Al menos, existimos aquí de verdad. Una montaña nebulosa y un lago ondulante que eran tan hermosos como aparecían en el mundo real, pacificaban todas las vistas extrañas excepto las corrientes eléctricas. Bajo innumerables estrellas brillantes, Douglas fue inusualmente riguroso. Creemos en arcanos en lugar de dioses porque nos anima a observar y considerar las cosas con la ley de causalidad. Creemos que una ley unificada está detrás de todos los fenómenos naturales, que influye en diferentes cosas con sus variaciones. El fundamento de todo lo que dije es la razonabilidad y comprensibilidad del mundo. Aunque todas las observaciones hasta ahora son probabilísticas, sigo manteniendo que una causa definida, no una cualidad intrínseca, conduce a tales probabilidades. Lucien, la verdad del mundo no son dados. A medida que la luz de las estrellas colgaba hacia abajo, la sombra oscura de la gravedad causó una fuerte depresión, lo que resultó en la reducción del espacio. Eso es. La verdad del mundo no son dados. Oliver gritó, casi perdiendo la calma y convirtiéndose en Fernando rugiente. Brood también asintió con aprobación. La verdad del mundo no son dados. ¿Escuchas eso? La verdad del mundo no es un dado. Fernando rugió de nuevo. Junto con su declaración, la tormenta destructiva, los planetas que colapsaron, el campo magnético retorcido, los rayos y el espacio curvo estallaron nuevamente. Auge. La verdad del mundo no son dados. Entre los rugidos, la sentencia le llegó como la luz del juicio. El universo atómico apareció nuevamente, y Eternal Blaze generado por fusiones en el espacio infinito ahuyentó la depresión y la oscuridad. De pie en el centro del universo ilusorio, Lucien negó con la cabeza. Señor presidente, maestro, señor Brock, Oliver, después de una breve pausa, se defendió con una voz aún más firme. No estipule cuál es la verdad del mundo y cuál no es. Capítulo 655 Nuevos y viejos. No estipula cuál es la verdad del mundo y cuál no es. Al escuchar la firme declaración de Lucien, Douglas, Fernando y Brock guardaron un breve silencio. Era cierto que el hecho de que creyeran que la verdad del mundo no era un dado no significaba que ciertamente no lo fuera. Sus pensamientos eran solo sus propias ideas. Después de todo, no eran los portavoces de la naturaleza. Después de 10 segundos, Douglas exhaló un suspiro. Probaré que la verdad del mundo no se da con experimentos. De hecho, ¿se te ha ocurrido alguna vez que la nube de probabilidades no existe en absoluto? Lo que indica la función de onda es la comunidad de electrones que coincide probabilidades, pero un solo electrón. No existen en todas partes pero tienen una ruta fija que está estrechamente relacionada con la distribución probabilística. Solo están en un estado desordenado después de pasar por el monocristal porque no podemos observarlos y confirmarlos. Reflexionó sobre sí mismo, aunque no estaba dispuesto a admitir la explicación probabilística y el principio de incertidumbre de Lucien. No era apropiado confundir la verdad en la que creía con la naturaleza real del mundo. En cambio, debería probar que la teoría de Lucien estaba equivocada encontrando sus propias contradicciones o con experimentos estrictos. Esa fue la actitud arcana correcta. Por lo tanto, propuso su opinión basándose en su impresión después de leer el artículo. La Tierra de la Verdad se había ido, al igual que las otras vistas inusuales. Lucien también canceló el universo atómico y respondió solemnemente. Señor presidente, ignorando las contradicciones de su especulación con muchas deducciones, podemos averiguar si es correcto mediante el experimento de la doble rendija. Si el electrón tiene su propia trayectoria como las partículas reales, solo podrá pasar una rendija a la vez y no puede aparecer en ambas, y si la franja interferométrica se mostrará o no depende únicamente de la distancia entre las dos divisiones. Entonces, si el experimento de la doble rendija con electrones funciona, ¿cómo sabrá el electrón exactamente la distancia entre la rendija que atraviesa y la otra rendija, preguntándose así si aterriza en un área en lugar de en la otra? Es como un laberinto que tenía 7 entradas que estaban marcadas en diferentes colores, pero solo una salida que era azul.
Para las olas que podrían extenderse en el espacio, esencialmente estaría abriendo la entrada y la salida al mismo tiempo, y naturalmente sabía que el camino azul era el correcto. Sin embargo, para las partículas que tenían trayectorias fijas, no sabrían el estado de la salida después de que abrieran la entrada. ¿Cómo pudieron caminar por el camino correcto cada vez en lugar de los canales equivocados? Para Douglas, Brock y los otros hechiceros legendarios, el experimento de la doble rendija fue el punto álgido de la guerra entre ola y partícula. Comprendiendo fácilmente lo que Lucien trató de decir, asintieron y acordaron que el experimento podría confirmar si los electrones eran omnipresentes como fantasmas antes de ser observados. Lucien prosiguió. De hecho, el experimento puede confirmar muchas otras cosas. Si aparece la franja interferométrica, ¿qué pasará si cerramos la otra rendija cuando el electrón pase por una de las rendijas? ¿Irá a la pantalla según la ruta de interferencia? ¿O irá inmediatamente a la otra rendija que ha sido cerrada, alcanzando así su destino en la forma de difracción? Para Douglas, Fernando y Attaway, quienes favorecieron la teoría de las partículas, tal experimento hizo que los electrones fueran aún más asombrosos y extraños. Si el electrón cambiara de estado, sugeriría que era la onda real que no tenía ninguna característica de partículas, razón por la cual podía pasar dos rendijas simultáneamente, o que la explicación de Lucien era cierta de que era una onda de probabilidad que existía en todas partes. En el espacio. O tal vez, habría otra posibilidad aún más increíble, que era que los electrones fueran inteligentes y tuvieran su propia conciencia de sí mismos. Por eso podía percibir y saber lo que le sucedió a la otra rendija y cambiarse en consecuencia. Aunque la última posibilidad encajaba con el estado del mundo mágico, no estaba de acuerdo con la existencia misma de los seres humanos. Si el fundamento de las cosas era consciente, significaba que cada ser humano tenía innumerables pensamientos que no le pertenecían a sí mismo. Al ver que el presidente y su maestro pensaban en silencio, Lucien asintió y dijo. Sé que el requisito del experimento de doble rendija no se puede cumplir todavía, pero también sé que se aplican muchos hechizos legendarios antes de que se expliquen. No tengo ninguna duda. Que completará los dispositivos que pueden realizar el experimento. Todo quedará claro después de eso. En ese momento, Oliver miró a Lucien con solemnidad, ya no como un playboy. Incluso si el experimento de la doble rendija funciona, no probará que su onda probabilística sea correcta. Solo probará más mi teoría de que los electrones son ondas reales que solo se comportan como partículas como paquetes de ondas en estados especiales. Lucien sonrió. Oliver, tu idea contradice muchos experimentos, como se puede ver en los desordenados puntos de luz. Además, tu explicación tiene ciertos problemas incluso en tu propio artículo que trata sobre la estructura atómica. Creo que alguien debe habértelo señalado. La naturaleza de las partículas de los electrones es innegable, como lo demuestran los experimentos con masa, carga eléctrica y momento. Los problemas se pueden rectificar. Es al menos más confiable que tu explicación probabilística. Es como la charla onírica de un lunático. Oliver expresó su odio por la explicación probabilística. Encontraré una manera de demostrar que está mal. Se dio la vuelta y se fue. Necesitaba un entorno tranquilo para encontrar los defectos críticos en los papeles de Lucien. Al ver que Oliver se fue, Douglas miró a Lucien solemnemente. Intentaré el experimento de doble rendija con electrones. También diseñaré experimentos mentales. Los experimentos mentales eran experimentos puramente imaginarios. Se eliminaron todos los demás factores y restricciones, y solo se discutió si el resultado podría lograrse o no en perfectas condiciones. Fue un enfoque común que adoptaron los arcanistas. Brock asintió levemente. Discutamos cuando se haga el experimento. Creo que muchos experimentos están de acuerdo con tu explicación probabilística, pero también creo que tu explicación y tu mecánica cuántica no están completas. Debes haber ignorado muchas cosas. Douglas dijo gentil pero firmemente antes de irse con Brock y Vicente, dejando a Fernando, Attaway y Ellen atónitos en la biblioteca. Fernando miró a Lucien con sus ojos rojos, y Lucien lo miró sin miedo. Después de mucho tiempo, finalmente agitó los brazos. Necesito calmarme y pensar cómo probar que tu explicación probabilística es incorrecta. Fue una interrupción de todo el sistema arcano y mágico. Incluso alguien de mente tan abierta y cariñosa como él tenía que elegir el lado de la verdad en su mente. Esa era la gloriosa creencia que se había transmitido del Imperio Mágico al Congreso de Magia durante demasiados años. Lucien asintió levemente y suspiró, antes de dejar la biblioteca de Fernando con Attaway y Ellen.
Atawai básicamente había recuperado su calma. Pensando por un momento, dijo. Los electrones como nubes de probabilidades son más inaceptables que los electrones como ondas, pero si todos los resultados lo demuestran, tenemos que aceptarlo a pesar de nuestra resistencia. El mundo no se basa en nuestro pensamiento. Sin embargo, todavía no puedes persuadirnos. También expresó su objeción, pero no estaba tan decidida como Douglas, Brock y Oliver. No era porque su actitud fuera mejor o su mente más abierta, sino porque los campos en los que era mejor eran los átomos, los elementos, las partículas y la nueva alquimia. Ellen había vuelto a sí misma de su aturdimiento. Mirando a Lucien, preguntó mareada. En el informe que enviaste, el camino de la inmortalidad parece muy similar a tu descripción de la nube de probabilidades. ¿Te inspiraste desde ahí? Pero, ¿cómo podría aparecer el estado cuántico de las partículas microscópicas en el mundo macroscópico? ¿Son los misterios de la inmortalidad? Los verdaderos secretos no se encuentran en la cámara de la inmortalidad sino en el camino de la inmortalidad. Como medio estudiante de Douglas, tenía un gran instinto. Al no participar en el debate, recordó racionalmente el informe sobre el camino de la inmortalidad que presentó Lucien. Es cierto que me inspiré en eso, pero saqué la mayoría de mis conclusiones de los experimentos. En cuanto a por qué el camino de la inmortalidad manifestó la rareza del micromundo en el dominio macroscópico, eso es en lo que todavía tenemos que trabajar. Quizás, los misterios de la inmortalidad están verdaderamente contenidos allí. Lucien había adivinado que alguien asociaría su explicación probabilística con eso, así que lo admitió con franqueza. Ahora que estaba respaldado por el camino de la inmortalidad, Ellen estaba sumida en sus pensamientos y Atawai también se rascó la barbilla. Diseñaré experimentos para comprobar si la explicación probabilística y el principio de incertidumbre son correctos. Dijo Ellen honestamente. El hecho de que sea el caso de la vía de la inmortalidad no significa que sea el caso de los electrones. ¿Y si representa algo más? Sin embargo, sonaba mucho más neutral que Brock, Oliver y Vicente. Debido a que la prueba de la explicación probabilística y el principio de incertidumbre no habían aparecido, Lucien lo hizo. No tenía que crear la atmósfera para que los arcanistas la aceptaran gradualmente como lo hizo antes. Simplemente combinó los tres documentos en conceptos básicos de la mecánica cuántica y la nueva alquimia y los envió a la Junta de Revisión de Arcana. Sin lugar a dudas, el trabajo fue transferido a los miembros en el campo de los elementos. Como miembro recién ascendido, Larry vio los periódicos en su casa. ¿Los papeles del señor Evans? Ciertamente, esos trabajos no se pueden entregar a sus alumnos para que los revisen. Larry los leyó él mismo con gran interés. Mientras seguía leyendo, la cara redonda de su barba estaba completamente congelada, como si se enfrentara al monstruo más terrible y feroz que estaba a punto de liberarse y tragarse todo el sistema arcano. ¿Cómo puede ser tan? Esta explicación es demasiado absurda, murmuró Larry. Pero pronto recordó los resultados de sus muchos experimentos. Frunciendo el ceño, dijo. Tal vez, tal explicación no sea del todo inaceptable. Debe haber otros factores entre el microscopio y el macroscopio que extingan las probabilidades. Por lo menos, el mundo en el que vivimos es concreto, objetivo y material. Había crecido con la marea traída por la nueva alquimia en los últimos años. Por lo tanto, reconoció la nueva alquimia y la extrañeza de las partículas microscópicas del fondo de su corazón. La influencia de la experiencia y las teorías anteriores había disminuido considerablemente, y no se resistió demasiado a una explicación teórica tan absurda, especialmente cuando coincidía con muchos resultados de experimentos y podía resolver muchos problemas. Capítulo 656 Diferentes actitudes. Larry había estado examinando los papeles de Lucien hasta que cayó la noche. Después de que la resistencia en su corazón desapareció, se dio cuenta de que el periódico le había traído una tremenda iluminación. Ahora, lo que quiero decir es que algo puede estar mal con el determinismo, porque ciertos procesos son probabilísticos e irreversibles. Repitiendo la frase, Larry se frotó la ceja y murmuró, ¿cuán caótico y desordenado será el mundo sin patrones estrictos? En realidad no es así. No, a veces, ciertas cosas están en un caos absoluto y no se pueden predecir en absoluto. Maldita sea. Debería dejar el problema en paz ahora. La teoría de la fantasía en el dominio microscópico no debe introducirse en el mundo macroscópico. Aunque funciona en el dominio microscópico, creo que algunos otros factores colapsarán la función de onda y determinarán el resultado durante la extrapolación.
Larry maldijo en voz baja y decidió comentar el papel solo desde la perspectiva microscópica en caso de que su cabeza explotara. Eso fue porque la teoría parecía contradecir la realidad. No podrían ser ondas probabilísticas que existían en todas partes, ¿verdad? Podrían aparecer en su laboratorio, la sede de la voluntad de los elementos y la torre mágica de alguien al mismo tiempo. Después de mucho tiempo, Larry sacó todos sus registros de experimentos y trabajos de investigación en el dominio microscópico, analizándolos desde la perspectiva de las probabilidades, el principio de incertidumbre y el principio conmutativo. El resultado estuvo dentro de sus expectativas, pero lo encontró más o menos inaceptable. Fue la explicación teórica más coherente hasta ahora que podría resolver ciertos problemas que aún no se habían resuelto. Sin que él lo supiera, ya amanecía. Larry tomó su pluma y escribió después de reflexionar por un momento: al menos en el dominio microscópico, ningún experimento hasta ahora puede probar que la explicación probabilística del señor Evans es incorrecta. Además, resuelve los problemas que ocurrieron en el señor Oliver. Explicación de la función de onda. El principio conmutativo también ha unificado la característica de partícula y la característica de onda de los electrones desde la perspectiva filosófica, lo que nos permite ver las maravillas en el dominio microscópico con mayor claridad, en cuanto a si el principio de incertidumbre es una cualidad intrínseca de las partículas o un fenómeno causado por la observación, requerirá nuestra investigación con experimentos mágicos. No ha comprendido del todo por qué las probabilidades y las incertidumbres del micromundo no pueden afectar el dominio macroscópico. Probablemente involucró las condiciones que nunca antes se habían considerado o descubierto. Quizás, esos factores o condiciones son la naturaleza del alma y la magia, y la razón por la que los patrones mágicos pueden lograr efectos mágicos. Después de terminar la revisión, Larry comenzó a pensar sin restricciones. Sin que nadie se diera cuenta, los arcanistas de la nueva generación que crecieron con la marea de la nueva alquimia se habían situado en el lado opuesto de los hechiceros anteriores, incluidos los muchos grandes arcanistas. El torrente de cambios los obligó a seguir adelante con sus instintos arcanos. Mientras tanto, Dieppe, que había sido admitido por la Junta de Revisión de Arcana por el Premio Evans en Arcana, tuvo reacciones similares cuando leyó Fundamentos de la Mecánica Cuántica y la Nueva Alquimia. Pensó que, habiendo llegado a la dualidad onda-partícula de las partículas microscópicas, era un arcanista de mente abierta con pensamientos maravillosos. Sin embargo, descubrió que su imaginación no era suficiente cuando leyó el periódico. La explicación probabilística de la función de onda, la inaceptable y omnipresente nube de probabilidades y los dos valores arcanos que no se podían determinar simultáneamente, todo estaba más allá de su imaginación y reconocimiento. Este es un desafío disruptivo contra el determinismo, al menos en el dominio microscópico. En su conmoción y resistencia subconsciente, Dieppe estaba más o menos exaltado, sintiéndose como si fuera un guerrero que cargaba contra la orden obsoleta, como uno de los héroes épicos que enterraron el imperio mágico. Los rugidos de la carga resonaron con el conmovedor colapso de una vejez y el sonido de la esperanza en el surgimiento de una nueva. Una visión así le hizo hervir la sangre. Estaba a la vez asustado y cautivado, como cuando propuso la dualidad onda-partícula. ¿Resultará en la reconstrucción de todo el sistema de arcanos? ¿Pasará el Congreso en una nueva página? Murmuró y leyó con cierto entusiasmo, con la esperanza de comprender los papeles de Lucien desde todas las perspectivas. Habiendo perdido su resistencia, descubrió que el artículo del señor Evans explicaba perfectamente los muchos fenómenos experimentales y sentaba las bases teóricas de la mecánica matricial y la mecánica ondulatoria, aunque parecía tan absurdo y contradictorio en la escala macroscópica. Si no consideramos la transición del microscopio al macroscopio, el artículo de Evans que contiene las tres teorías es la verdad relativa que es mejor y más apta para el dominio microscópico hasta ahora. Por absurdo que parezca, tengo que admitir que se correlaciona con muchos datos de experimentos. Sugiero que todos los arcanistas estudien la nueva alquimia de acuerdo con la explicación hasta que sea falsificada. Sin embargo, no se apresure a construir su mundo cognitivo con ella. Creo que la falsificación de las tres teorías fundamentales conducirá a desarrollos exuberantes en el dominio microscópico. Lo que sea que se pruebe al final, y si las explicaciones son incorrectas, el proceso será de siembra y cosecha en sí mismo. Mientras escribía la reseña, Dieppe sintió la tendencia del tiempo por primera vez. Casi no podía esperar para saltar y dejar una marca propia en la edad para merecer el camino de los arcanos que había elegido.
En Tower, Neeshka y Samantha, que habían venido a hacerle preguntas al profeta durante días, quedaron atónitas por el papel en sus manos. Bergner, por otro lado, se acercó a la ventana. Mirando los edificios que eran tan pequeños como hormigas y las estrellas brillantes en el cielo, suspiró, por fin está aquí. Al igual que su visión, llegó la explosión que interrumpió los cimientos de la astrología. Después de arruinar una vieja teoría tras otra, Lucien Evans finalmente había enfocado sus ojos en el determinismo, uno de los fundamentos del actual sistema arcano y mágico. Además, de alguna manera negó el valor y la importancia de la exploración, porque era imposible determinar la ubicación y el impulso de un electrón simultáneamente por mucho que lo intentaran. Despertado por el suspiro del profeta, Neeshka dijo solemnemente: esto es ridículo e hilarante. Es solo una explicación sin ninguna referencia teórica y una violación total del mundo macroscópico. Creo en la ley fundamental del mundo que lo domina estrictamente todo. Es el objetivo y el impulso para que sigamos adelante con nuestros estudios arcanos. Yo también tengo mi propia persistencia sobre el determinismo. Sin embargo, no podemos reflejar tales persistencias en nuestra actitud arcana. Quizás, Lucien probará su explicación con experimentos en algún momento. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es falsificarlo con experimentos. Hasta entonces, la fe ciega y la obstinación no serán de ayuda. El profeta corrigió la actitud de Neeshka. Por supuesto, también creo que, aunque Lucien podría explicar la explicación probabilística, la nube de probabilidades, la superposición cuántica y el principio de incertidumbre, debe haber ignorado los otros factores influyentes. De lo contrario, nuestro mundo no sería lo que parece que ahora mismo. Samantha asintió, sus ojos perdieron el foco. No puedo imaginar un mundo de probabilidades donde la existencia misma de mí sea incierta. Había estado firmemente del lado de Lucien cuando se trataba de la dualidad onda-partícula de la luz, pero esta vez eligió el lado de la oposición con la misma firmeza. No era nada personal, sino únicamente sobre su propia cosmovisión y su creencia en los arcanos y la magia. Después de que Neeshka y Samantha se fueron, Bergner volvió a mirar el vasto cielo estrellado. Parecía tener una ilusión, donde la vejez brillante, espléndida se derrumbaba imparablemente, y de sus cenizas surgía una nueva época que era aún más magnífica. ¿Incertidumbres? Se preguntó a sí mismo en voz baja. Dentro del jardín de la mente, cuando vio el artículo de Lucien por primera vez, Atlant, el ojo de la maldición, lo encontró inaceptable al igual que otros. A sus ojos, el mundo era obviamente razonable, comprensible y predecible con la ley de causalidad. Sin embargo, durante su resistencia, su rostro cambió gradualmente, porque la descripción detallada de Lucien de la nube de probabilidades y el estado de superposición le eran algo familiares. De repente, la forma de convertirse en semidios ofrecida por Benedicto III se le quedó en la cabeza. ¿No es y no es esta la forma de existencia después de la transformación? ¿Lucien se inspiró en el camino de la inmortalidad? Las luces parpadeaban dentro de sus ojos cuando estaba más conmocionado que nunca. ¿Es esto lo que consiguió Lucien Evans después de estudiar la forma de convertirse en semidios y los misterios de la inmortalidad? ¿Está sentando las bases teóricas de su camino para convertirse en semidios? Cuanto más pensaba, más sorprendido estaba. Atlant comenzó a leerlo con una actitud diferente, su resistencia desapareció. Descubrió que la teoría no solo podía resolver los problemas en el dominio microscópico en este momento, sino también arrojar luz sobre el camino para que él se convirtiera en un semidios. Ese era el estado de los seres reales. Dentro de la biblioteca del Papa en la Ciudad Santa, conceptos básicos de la mecánica cuántica y la nueva alquimia ya estaba colocado en el escritorio de Benedict III. ¿Negar el determinismo y Thanos Demon? Primero resopló, pero se quedó en completo silencio mientras seguía leyendo, como si estuviera completamente fascinado por el periódico. Las ondas se extendieron repentinamente dentro de la biblioteca. Parecían estar en todas partes de repente. De repente, la sensación desapareció y todo volvió a la normalidad. Sorprendido, Benedicto III dijo: ¿Superposición cuántica? Cogió un archivo del vacío. La letra del libro aún estaba fresca. El título del libro era acerca de la naturaleza del poder de la fe y cómo controlarlo y absorberlo de manera eficaz. Dentro del reino de las puertas, cuando Benedict III estaba demasiado sorprendido para controlarse, Monster Viken también apareció y dijo con una media sonrisa y medio sorpresa: ¿Superposición cuántica?
Capítulo 657 incompleto. Dentro del Palacio Real del Sacro Imperio Ilth, Rudolf II también vio conceptos básicos de la mecánica cuántica y la nueva alquimia que el Congreso de Magia no mantuvo confidenciales a través de sus canales de inteligencia. Desde el incidente en el Palacio Subterráneo del Rey Sol, había estado prestando atención a los estudios del Congreso de Magia y se había beneficiado mucho de ellos. Naturalmente, no abandonó el artículo que describía la ley más fundamental del dominio microscópico, aunque hasta ahora era simplemente una explicación. Después de todo, como un lanzador de caballeros, no tenía un mundo cognitivo y no tenía miedo de su colapso y destrucción, pero por supuesto, el efecto secundario era que los productos de investigación de los congresos de magia no podían mejorarlo directamente. Solo podía buscar inspiración en ellos para descubrir su propio camino. Absurdo. ¿Es la naturaleza del mundo un dado? El determinismo no funciona, y todas las estatuas iniciales no pueden conducir a un resultado único. Muchos procesos son irreversibles. Por incompletos que fueran sus recuerdos, Rudolf II creía en el determinismo desde el fondo de su corazón. Esa fue la esencia de su experiencia y sabiduría en el pasado. No pudo evitar criticarlo con enojo. Sin embargo, a medida que seguía leyendo, su rostro se volvió bastante interesante. De repente, su cuerpo se retorció y se extendió, como si existiera en todas partes. La nube que se extendía colapsó y Rudolf II se normalizó. Hablaba consigo mismo mitad deleitado y mitad confundido. ¿Superposición cuántica? Aunque había encontrado una manera de transformarse en tal estado al estudiar los misterios de los demonios y dioses primigenios cuando todavía era Thanos, solo conocía la aplicación, pero nunca supo qué era el estado y en qué teoría se basaba. Por lo tanto, su camino conllevaba muchos peligros y se necesitaba un poco de suerte para triunfar. Lucien Evans se inspiró en el camino de la inmortalidad, que le permitió asociar los misterios de los semidioses con los misterios del micromundo. Rudolf II pensó para sí mismo. El documento era exactamente lo que más ansiaba saber, pero estaba más o menos ansioso ya que no tenía ninguna prueba convincente o desarrollos posteriores. Lucien Evans se guarda más información sobre la superposición cuántica para sí mismo, considerando que, después de todo, se trata de los semidioses. En este momento, el determinismo en su cabeza ya era muy tenue, porque su propio estatus había sugerido muchas cosas. Parece que el determinismo es una naturaleza del mundo macroscópico. Al transformarse en el estado de superposición cuántica, uno estaría entrando en el dominio microscópico y librándose del determinismo, convirtiéndose así en un semidios que podría regresar del río del destino. Trató de entender el artículo de Lucien según su experiencia. Al final, suspiró y dijo: necesito más experimentos y fenómenos para probarlo en lugar de creerlo a ciegas, o serán muy problemáticos si se demuestra que está equivocado más adelante. Dentro del universo atómico, Lucien estaba mirando el vasto cielo estrellado por la ventana. Sobre su escritorio se colocó una gran pila de papeles, con palabras y símbolos como poder de la mente, poder de la fe, y congregación de ondas electromagnéticas especiales. Eran los pensamientos vagos que se le ocurrieron después de estudiar a los dioses falsos. La voz de Pinocho resonó de repente. Maestro, han venido el señor Douglas y el señor Fernando. De repente, Lucien volvió a ser el mismo. Escondiendo los papeles en su escritorio, salió a recibir a los invitados. Fernando todavía llevaba su túnica mágica roja brillante. Preguntó en voz alta en el momento en que se conocieron. La superposición cuántica que describiste se inspiró en el camino de la inmortalidad y el estado interior. Obviamente habían encontrado la conexión después de que se calmaron. En los artículos de Lucien, no solo se describe la nube de probabilidades, sino que también propuso la noción de superposición cuántica e incluso explicó ciertos experimentos con ella. Es cierto que eso me inspiró en parte. Lucien admitió francamente. Mientras caminaba hacia el salón bajo la dirección de Lucien, Douglas dijo: pero es un estado cercano al semidioses. ¿Cómo puede una partícula microscópica como el electrón presumir de eso? Las analogías y comparaciones simples son inapropiadas. Sonaba tan firme y decidido como antes. Los misterios de los semidioses y la inmortalidad lo hacían más considerado, pero sus creencias no podían cambiarse tan fácilmente. Esa fue su comprensión del mundo a lo largo de su vida. Cuando procesé los datos del experimento y consideré la explicación de la función de onda, descubrí que sería más fácil resolver los problemas después de introducir el estado, así que lo hice. Era simplemente una hipótesis audaz, y lo que deberíamos hacer a continuación es verificarlo con rigurosos experimentos.
dijo Lucien gentilmente. Fernando asintió. Revisé el registro de mi experimento. Quizás, la explicación probabilística es una forma de hacerlo, pero las probabilidades y las incertidumbres no deberían ser una naturaleza intrínseca del electrón, sino que son causadas por razones externas. Debe haber una cierta situación que lleve al electrón incertidumbres y probabilidades. Como resultado, el estado cuántico desaparece cuando el microscopio pasa al macro. Mientras encontremos las razones, seremos capaces de transformarnos y convertirnos en semidioses con menos fallas y problemas insidiosos que Thanos y Viken. Hizo. La explicación probabilística fue obviamente la mejor teoría hasta ahora desde la perspectiva del experimentalismo. Sin embargo, Fernando había llegado a una conclusión a partir de la clásica ley de causalidad. Ahora que había aparecido el resultado de las probabilidades y las incertidumbres, debe haber una razón que lo provocó. Hasta ahora, ningún signo ha indicado eso. Solo pueden describirse como la naturaleza intrínseca del electrón. Lucien dijo suave pero persistentemente. O más bien, en nuestros estudios actuales, todavía hay experimentos que apoyan razones externas. No multiplique entidades sin necesidad. Fernando lo miró furioso, incapaz de comprender su tenacidad. Podemos asumir audazmente una teoría que incluye un rango más amplio, antes de verificarlo cuidadosamente. ¿Lo has olvidado siquiera? ¿Cómo vas a explicar las diferencias entre el alcance micro y el alcance macro? ¿Cómo puedes describir la transición? ¿Cómo puede explicar el colapso de la función de onda? Además, tengo mis propias ideas sobre las incertidumbres y he ideado un experimento mental para falsificarlas. Douglas de repente intervino cuando escuchó su debate. Luego, sacó papel y un bolígrafo, haciendo un dibujo para ilustrar su experimento donde se adoptó un enfoque indirecto para calcular el impulso de un electrón mientras se determinaba su ubicación. Obviamente, Fernando había visto el experimento antes. Miró a Lucien con atención e intimidación, esperando su respuesta. Lucien tomó el papel y reflexionó. Era ligeramente diferente de los ejemplos clásicos de su biblioteca espiritual, pero el mecanismo era más o menos el mismo. Después de leer detenidamente durante un rato, dijo: Señor presidente, el cambio de masa dará lugar a otros cambios en el campo gravitacional. No tomó en consideración ese factor. Douglas y Fernando habían estado mirando a Lucien. Después de escuchar eso, enfocaron sus ojos en el papel. Después de mucho tiempo, Douglas finalmente dijo, algo amargamente: he olvidado la teoría general de la relatividad que he estado estudiando recientemente. Después de eso, su amargura desapareció y dijo tan firmemente como antes: sigo creyendo que su mecánica cuántica está incompleta. Al menos, no ha considerado cómo el micromundo puede pasar a la escala macroscópica. Quizás, esos son los misterios de los semidioses y la inmortalidad. La conclusión fue obvia. Debe haber una razón interna por la cual los extraños fenómenos del micromundo no se reflejaron en el dominio macroscópico. Conteniendo su temperamento, Fernando habló en voz baja: propongo una hipótesis para explicar el colapso de la función de onda. El resultado del experimento y el camino de la inmortalidad redujeron su resistencia contra la explicación probabilística y la dualidad onda-partícula. En cambio, comenzaron a buscar lo incompleto en la teoría de Lucien y esperar explicar todo desde un nivel superior. Después de su conversación, Douglas y Fernando se fueron. Uno de ellos era alto y se sentía cómodo, y el otro era bajo y apresurado, pero parecían igualmente implacables. Natasha entró en el salón y suspiró. El señor presidente y el señor Fernando son verdaderamente persistentes, o incluso obstinados, se podría decir, no exactamente obstinado. Quizás, están persistiendo en la verdad, observó Lucien con sentimientos encontrados. Que confundió a Natasha. Debido al informe sobre la vía de la inmortalidad, Brock, Attaway y Oliver de Sayron cambiaron de actitud y fueron menos rechazados sobre la superposición cuántica y la nube de probabilidades. En cambio, empezaron a intentar demostrar que la teoría actual de Lucien era incompleta y que el mundo estaría en serios problemas si la explicación de Lucien funcionaba. Durante el año pasado, Annick y Sprint habían estado a menudo en la biblioteca para leer los artículos enviados recientemente que aún no se habían publicado. Su experiencia en los arcanos se había disparado, y ahora tenían lo necesario para participar en los estudios de vanguardia. La lectura de los artículos no supuso ninguna presión para ellos, siempre que no fueran tan complicados como la teoría general de la relatividad o la mecánica matricial. Cuando leían los artículos, siempre verificaban si su maestro tenía algún producto nuevo de investigación.
Esta vez, encontraron conceptos básicos de la mecánica cuántica y la nueva alquimia como deseaban. Entonces, comenzaron a leerlo en su camino de regreso a la institución. Annie tropezó con una caja en el pasillo, olvidándose de lanzar su hechizo, pero él todavía sostenía el papel con fuerza, con los ojos fijos en él. Una explicación probabilística, el principio de incertidumbre, continuó murmurando palabras similares, al igual que Sprint, quien no mostró ninguna intención de ayudar a Annie a recuperarse. Al escuchar el ruido, Heidi salió de la institución, solo para verlos de pie y acostados como estatuas. Ella estaba atónita. ¿Eres una especie de artista de performance ahora? Debido al desarrollo económico, el ritmo de la sociedad se había acelerado. Muchos bardos habían adaptado la música ligera a música popular que se podía cantar y difundir más fácilmente. Como resultado, había surgido un grupo de artistas peculiares en Rentato. Lucien los había apodado artistas de performance. Nube de probabilidades, superposición cuántica, los dos simplemente ignoraron a Heidi. Heidi frunció el ceño y robó a Sprint su periódico, comenzando a leerlo ella misma. No pasó mucho tiempo antes de que ella también se convirtiera en una estatua. Luego, el mismo cambio le pasó a Katrina, Lyria, Cheyenne, Lowe, Blake y Alphalia. No fue hasta mucho tiempo después que Heidi finalmente respiró hondo y dijo: según nuestra maestra, el micromundo es más extraño que la magia y más increíble que la imaginación. ¿Hemos entrado en la era de las fantasías? Sin embargo, creo que explica muy bien los experimentos actuales. No hay ninguna razón por la que no debamos usarlo desde la perspectiva del pragmatismo. Sprint expresó su opinión. Katrina también asintió. La explicación teórica de nuestro maestro es básicamente autoconsistente. El determinismo solo funciona en el mundo macroscópico. Eran tan buenos como arcanistas de rango superior en los campos de la nueva alquimia y la mecánica cuántica. Además, después de haber recibido conferencias de Lucien durante mucho tiempo, se centraron más en los resultados de los experimentos y estaban menos sujetos a la experiencia y las teorías anteriores. Annick se puso de pie. Creo que la teoría de nuestro maestro explica las maravillas del micromundo, pero también creo que tales maravillas deben tener sus propias razones fundamentales. Con su difusión, la mayoría de la gente había aprendido el artículo de Lucien antes del nuevo año. Por lo tanto, mientras Honore, Clark y los otros estudiantes del Old Magic College lloraban que el libro de texto de Nueva Alquimia tenía que ser rectificado nuevamente y que los 3 artículos eran tan profundamente desconcertantes e inaceptables, sintieron que sus corazones temblaban violentamente. Si la teoría es probada por cualquier experimento, tantas personas no harían ningún progreso por el resto de su vida, si sus cabezas todavía estuvieran intactas sobre su cuello. Capítulo 658. Tiempo fugaz. En abril de 827, hacía calor en Rentato con una suave brisa. Con un elegante traje de caballero femenino como el que vestía su ídolo, la reina Natasha, Heidi se sentó en una tienda de té en Rose Avenue, apreciando la canción del piano mientras leía Heraldo de Arcana y Magia en la mesa. Desde que la Iglesia del Sur fue desterrada, los términos como arcanos, magia y alquimia fueron conocidos por más y más personas, que estaban llenas de curiosidad por los campos encantadores y misteriosos aunque no podían entender las teorías sofisticadas y no tenían excelentes conocimientos. Talentos. Además, a medida que se establecían más y más escuelas y landings genéricos, más y más gente común había aprendido a leer. Arcana Voice ya no era suficiente para satisfacer a los ciudadanos que querían saber más. Como fanáticos de News of the World, estaban muy familiarizados con las anécdotas del mundo de los arcanos y la magia, y adoraban a los famosos arcanistas y hechiceros tanto como adoraban a los músicos y dramaturgos. En su comunidad, se consideraba genial y de moda si alguien podía discutir los conceptos de vanguardia en arcana, a pesar de que no entendía en absoluto el significado de las palabras vertiginosas. Por lo tanto, se creó Herald of Arcana en Magic, una versión popular de Alien Impression, y la circulación fue sorprendentemente buena. Según los nobles amigos de Heidi, bastantes nobles estaban pensando en crear periódicos similares. Bebiendo el té con red, Heidi leyó el periódico con indiferencia. Después de que el príncipe Lucien Atom Controller Evans propusiera resolver el problema de la radiación cuantificando el campo electromagnético, Annick y Sprint lo respetaron como segunda cuantificación y lo aplicaron al sistema electrónico, logrando excelentes resultados. Los 2 arcanistas que ganaron el Old Crown Ring y la Silver Moon Medal por el modelo de spin de electrones a una edad tan temprana han vuelto a demostrar su talento.
Al leer las noticias que no involucraban ninguna teoría específica, Eddie no pudo evitar hacer clic en sus labios. Aunque podía mantenerse al día con Aniki Sprint en estudios microscópicos, y podía comprender las sofisticadas teorías, no era tan distinguida como ellos y solo tenía algunos productos que estaban lejos de ser asombrosos. Sin embargo, en el campo de la inteligencia artificial, había logrado un progreso notable. Después de sus conversaciones con su maestra, y después de demasiados pensamientos y experimentos, Cheyenne, Louie, Alphalia y ella tenían un plan general para el diseño de inteligencia artificial, que había sido nombrada por su maestra como sistema de IA de Eddie Cheyenne. En cuanto a los productos alquímicos necesarios, gracias al conocimiento material de Katrina y Lairia y los cristales mágicos de Atawai Yeyen, y gracias a la investigación conjunta de cientos de arcanistas que trabajaron en un campo similar, ya tenían las partes fundamentales que necesitaban después de más de un año. Año de trabajo. Habían transformado los tubos electrónicos que habían diseñado antes en transistores más pequeños y convenientes. Sin embargo, la teoría actual de los arcanos no puede explicar completamente el mecanismo de los transistores. Solo pueden fabricarse y aplicarse con magia, lo que significa que su demanda es alta y no se puede popularizar. ¿Estamos obligados a utilizar los tubos electrónicos durante mucho tiempo? ¿Tiempo en el futuro? Eddie levantó la mano y se peinó, profundamente alterada por el problema. Recordando que había venido a Rentato exactamente para alejarse del problema, Eddie decidió no pensar más en eso. Por lo tanto, volvió a centrar su mente en el periódico. El señor Douglas, el emperador de Arcana, ha publicado 2 soluciones de la ecuación de campo gravitacional de Evans. Él cree que una de las soluciones describe el cuerpo celeste especial cuando asuntos tremendos se enfocan en un punto en el espacio. Ellos establecerán un horizonte alrededor del cuerpo celeste. Ni siquiera la luz podría escapar de él. Es el cuerpo más aterrador que puede tragar todo. Se le ha llamado agujero negro. La otra solución es un complemento de la primera solución. Describe el agujero negro eléctrico formado por materia cargada, mientras que el primer agujero negro no transporta electricidad ni gira, un agujero negro y pensó Heidi para sí misma. Como hechicera cercana al rango superior y como alumna de un gran arcanista, sabía más de lo que se decía. El señor presidente también cree que la estrella anfitriona del destino a la que corresponde el agujero negro es la razón por la que aparecen las personas cuyo destino no tiene rastro. No es cierto decir que su rostro no tiene rastro, pero en la pista solo puede ser observada y determinada por fenómenos intermitentes, las condiciones de mi maestro parecen ser similares. Tiene un sistema de doble cuerpo hecho de una estrella anfitriona del destino general y un agujero negro. Negando con la cabeza, pensó Heidi para sí misma. Después de que el señor presidente observe el agujero negro en el espacio y confirme el significado arcano de las 2 soluciones, su magia de gravedad será aún más aterradora. Bueno, también lo será la de mi maestro. Aunque era imposible crear un agujero negro real, Douglas ciertamente podía simular uno en su mundo cognitivo y proyectarlo. El efecto sería extraordinario. Como constructor de la ecuación de campo, Lucien ciertamente obtendría beneficios similares. En ese momento, algunos jóvenes, que parecían ser de la escuela genérica No. 5 cercana, leyeron el periódico en voz baja. El señor Fernando, el señor de la tormenta, ha publicado sus descubrimientos. Los rayos de la maldición eléctrica en la descomposición de los elementos muestran un signo de no conservación de energía. Además, el espectro es continuo y no cuantificado, con base en eso, especula que una pequeña partícula que no transporta electricidad se libera junto con los rayos de la maldición eléctrica. Es una nueva partícula que es diferente de las otras partículas fundamentales. Él la ha llamado neutrino. También propuso la posible situación cuando el núcleo atómico se desintegra y señaló que la fuerza del agua no descubierta en las 4 fuerzas fundamentales puede estar contenida en el proceso. ¡Qué asombroso! Pueden predecir audazmente un nuevo asunto simplemente basándose en ciertos fenómenos experimentales. Los arcanistas son tan geniales, los estudiantes lo discutieron en voz baja. A sus ojos, los arcanistas parecían dioses que dominaban la ley del mundo y predecían todo de acuerdo con ella. Heidi les sonrió como si se estuviera mirando a sí misma cuando aún era una adolescente. En ese momento, también sintió que los hechiceros eran misteriosos y poderosos. Por eso estaba fascinada y dedicada al océano infinito de los estudios arcanos. Girando la cabeza, miró su reloj y se dio cuenta de que aún había tiempo, así que siguió leyendo Heraldo de Arcana y Magia.
La señora Atawai, el señor de los elementos, y el señor Fernando, han publicado sus teorías preliminares sobre la desintegración de elementos basadas en la ingeniería inversa y los estudios actuales en el microscopio. Por supuesto, la teoría aún es aproximada y no contiene magia detallada estructuras. Han compartido el tercer premio Evans en Arcana y el premio Old Crown por la notable contribución. Nos ha ofrecido una nueva fuente de energía y un vistazo a los misterios de las cosas. La señora Ellen, la bruja de Islandia, y la señora Atawai, el señor de los elementos, han vuelto a publicar su investigación sobre cristales. Han establecido un sistema magnífico después de 2 años de estudios en profundidad en el campo. Con suerte, ganarán el cuarto premio Evans en Arcanos. El señor Raventi, el señor Morris y el señor Gastón han logrado avances tanto teóricos como prácticos en la síntesis de la materia de la vida. El señor Dieppe, el señor Larry y el señor Jurisian han procesado de forma independiente la ecuación de onda de Oliver Broad con la teoría de la relatividad, pero también admiten que sus intentos han fracasado. No están de acuerdo con ciertos experimentos y conducirán a resultados extraños donde la energía es negativa. El señor Felipe ha presentado un libro de texto estándar sobre anatomía, que sienta una base sólida en el sistema hospitalario emergente. Casi todas las presentaciones de Heraldo de Arcana y Magia trataban sobre la investigación en la vanguardia, pero aún así, habían tomado bastantes columnas de manera deslumbrante. Sugirió que la edad de oro de los arcanos había llegado después de años de desarrollo. Los productos estaban surgiendo de forma tan loca que incluso a los hechiceros les costaba recuperar el aliento. 20 hechiceros legendarios. Finalmente, más que antes, Eddie de alguna manera pensó en eso después de leer el periódico. El gran desarrollo en el dominio microscópico y la investigación sobre la teoría general de la relatividad han dado resultados. Morris, el Silver Miser, y Anonis, el astrólogo, habían avanzado. Eddie dobló el periódico y se lo puso delante. Ella sacudió su cabeza. ¿Solo buenas noticias? El año pasado, muchos arcanistas se detuvieron debido a la explicación probabilística y al principio de incertidumbre, al igual que el señor Donald. Al igual que antes no consideraban el significado detrás de cuántico, la mayoría de los arcanistas trataron los fundamentos de la mecánica cuántica y la nueva alquimia de Lucien con una actitud pragmática, pero el resultado fue sorprendentemente bueno, porque explicaba la mayoría de los experimentos en el pasado y reforzó el desarrollo en el micromundo al predecir con precisión muchas cosas. Por lo tanto, muchos arcanistas habían cambiado de actitud. El debate sobre los 3 principios se mantuvo constante en todas las revistas y simposios. Douglas, Brock, Fernando y Oliver propusieron muchos experimentos mentales para falsificarlo, solo para ser corregidos por Lucien, quien señaló sus errores y desconsideraciones. Más tarde, los arcanistas que apoyaron los principios de Lucien también se unieron al debate. El debate no se apagó gradualmente hasta que Lucien presentó otro artículo. Cuando estudió el intercambio de partículas con la ecuación de onda, se dio cuenta de que las partículas seguían las estadísticas de Xloe cuando eran simétricas y seguían las estadísticas de Ellen Fernando cuando eran asimétricas. Por tanto, la explicación probabilística fue un paso más allá. Esa paz es solo temporal. Puedo sentir que ahora se está gestando una tormenta terrible. Mirando la taza de té vacía ante ella aturdida, Heidi tuvo una sensación de asfixia. Todos los logros en el dominio microscópico en los últimos años serán completamente unificados por la tormenta. En este momento, un monstruo de hierro cuadrado se detuvo junto a la tienda de té después de un chillido. Entonces, un hombre de mediana edad vestido con traje negro se bajó y se acercó a Heidi. Con una sonrisa cálida, si no aduladora, preguntó. Si puedo preguntar, ¿es usted la señora Heidi? Sí. ¿Es usted el señor Buck del departamento de policía? Heidi se levantó con una sonrisa. Buck se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Es un honor conocerla, mi señora. Con la ayuda de un hechicero tan distinguido como usted, estoy seguro de que el caso de asesinato en serie se resolverá pronto. Debido a que los brujos eran capaces de realizar muchos hechizos extraños, el departamento de policía también solicitó la ayuda del Congreso de Magia cuando tuvieron problemas en su investigación al emitir tareas. Sin embargo, Buck no esperaba que la señora Heidi de Atom Institution viniera esta vez. ¿Por qué el arcanista que se había dedicado a la frontera arcana estaría interesado en una tarea tan pequeña? Después de sentarse, Buck sacó fotos de la escena del crimen y se las dio a Heidi. Después de que las cámaras mágicas se simplificaron, al menos ahora eran asequibles para el departamento de policía. Heidi se hizo cargo de ellos y los comprobó. Ella inmediatamente frunció el ceño.
Aunque ella misma había realizado muchas autopsias, inconscientemente todavía encontraba repulsivas las imágenes brutales y sangrientas. En la primera foto, se cortó el abdomen de una persona común y se tomaron todas las vísceras. Alrededor de el cadáver era el tugurio sucio y mugriento de la ciudad. Capítulo 659. El hospital. El montón de fotos fueron tomadas de 5 víctimas. Algunos se habían podrido. Buck le explicó a Eddie. Hace 3 días, algunos trabajadores se fueron más temprano en la noche porque se rompieron algunos círculos mágicos en Claire. En su camino de regreso a Sarny a través de Egret, escucharon un grito amargo de la víctima en la primera foto. Lo comprobaron. Uno de ellos era un aprendiz de magia. El asesino se había ido. Solo encontraron el cuerpo, ni siquiera huellas. Más tarde, encontramos 4 cuerpos más escondidos en las alcantarillas. Todos los órganos habían desaparecido y no quedaban pistas. Eddie asintió con la cabeza. El cuerpo estaba muy podrido. El caso podría haber ocurrido incluso antes de lo que pensamos, y estoy segura de que hay más cuerpos por encontrar. Pero me pregunto por qué el asesino no simplemente destruyó los cuerpos. No es fácil destruir los cuerpos. No hay pirañas en los ríos de Rentato. Los cuerpos tuvieron que ser trasladados a la Selva Negra. Dijo Buck. Había estado asumiendo que el asesino no era un hechicero o un caballero poderoso, sino tal vez solo un hombre común. No veía sentido en un hechicero o un caballero atacando a esa pobre gente. Eddie barajó las fotos y preguntó. ¿Algún informe de personas desaparecidas de los últimos meses? Buck parecía un poco avergonzado. Egret es un distrito pobre y está lleno de gente que viene a Rentato en busca de oportunidades. La población cambia constantemente, por lo que ni siquiera los líderes de las pandillas pueden averiguar quiénes han desaparecido. Eddie dejó las fotos. Voy a echar un vistazo a los cuerpos y las escenas donde se encontraron los cuerpos. Es difícil saberlo por las fotos en blanco y negro. Tenía un mal presentimiento sobre estos casos. Todos los órganos de las víctimas habían desaparecido. Definitivamente estaba pasando algo. Las palabras de Eddie fueron exactamente lo que Buck esperaba. Se puso de pie apresuradamente y dijo. Por favor, ven por aquí. Caminó hasta su coche de policía y abrió la puerta para Eddie. Después de que Eddie subió, Buck rodeó el coche y se sentó en el asiento del conductor. Al encender el motor, el monstruo de la máquina de acero comenzó a rugir. El tamaño de un automóvil se ha reducido considerablemente. Eddie hizo este sentido comentario cuando vio el cómodo interior del vehículo. Buck sonrió. Eso es cierto. En el pasado, un automóvil era demasiado grande para correr en las calles. Esos hechiceros simplificaron los círculos mágicos para producir automóviles y también redujeron el requisito de materiales. Parte de la máquina de vapor mágica también ha sido reemplazada por el nuevo recurso energético. Un vehículo de versión anterior ocuparía todo el espacio de una calle en Rentato. Sin embargo, después de las mejoras, ahora al menos 2 autos podrían circular por las calles en direcciones opuestas y las aceras aún podrían mantenerse. Pero aún así, los coches eran muy caros y solo los nobles y los departamentos nacionales podían pagarlos. Aunque Buck era uno de los líderes del departamento de policía, si no hubiera estado recogiendo a Eddie, no tendría acceso a este automóvil. Eddie le dio un golpe suave a la puerta metálica del coche y sintió la textura. Sabía que era debido a la contribución de Laeria y Katrina a la ciencia de los materiales que los requisitos de los círculos alquímicos finalmente podrían reducirse hasta tal punto. Sabía lo difícil que era la simplificación. Gracias a la orientación y el desarrollo de la nueva alquimia y la investigación de elementos, la síntesis de materiales también había avanzado mucho. Aparte de Laeria y Katrina, esos hechiceros de Atom Institution como Lazar y Rock, así como Larry, Ulises, Timothy y Kai, miles de hechiceros estaban haciendo todo lo posible. La ciencia de los materiales requirió innumerables experimentos para acumular experiencia. Incluso la profecía solo podía ayudar un poco. No hubo suerte en este campo. Esas ideas que los enanos trajeron de su propia cultura de vapor también habían inspirado a los brujos que intentaron simplificar la producción de automóviles. De este modo, habían extraído el recurso de alto consumo energético, el elemento quemador de carbón. Además, habían comenzado a buscar nuevas energías alternativas como la energía solar, que una vez solo se usó en torres mágicas. El conocimiento del hechicero era profundo. Su antiguo aliado, los elfos, también fueron de gran ayuda. Pensando en los grandes cambios que se estaban produciendo en el Congreso y en los 4 países del estrecho, Eddie se sintió muy animada. Estaba orgullosa de vivir en una época así.
Heidi pensó para sí misma que aunque no era tan talentosa como Aniki Sprint en el ámbito microscópico, ni tan paciente y sensible a las propiedades de los materiales, creía que haría su propio logro en inteligencia artificial, y algún día lo haría. Gana el premio Old Crown. Con los puños apretados, Heidi se animó a sí misma. Estaba bastante emocionada pensando en el futuro de que, una vez que se agregaran las piezas de alma, esas máquinas frías también podrían pensar y lidiar con la mayoría de los problemas como los seres humanos e incluso más rápido que muchos arcanistas. Entre los 6 estudiantes de Lucien Evans, solo Heidi y Shelley aún no habían ganado un premio mayor. Buck conducía el coche con mucha atención. Le dijo a Heidi: Señora, primero nos dirigimos al depósito de cadáveres del Hospital Violet. No hay problema, dijo Heidi. Le gustaría aprovechar la oportunidad para visitar el hospital, lo que hizo que muchos seguidores de la iglesia se dieran cuenta de que la santa verdad no era el único poder que podía curar enfermedades. El Congreso de Magia también podría hacer el trabajo. Aunque Buck se sentía un poco nervioso al conducir, todavía no quería dejar solo a su importante invitado, por lo que trató de iniciar una conversación. Los autos aún no son lo suficientemente rápidos. En el futuro, la velocidad debería mejorarse aún más avanzando la potencia, círculos mágicos y la búsqueda de nuevos recursos. El heraldo de Arcana y Magia dijo que el Señor de la Tormenta, el Controlador del Átomo y el Señor de los Elementos han terminado la investigación teórica inicial sobre la desintegración de los elementos radiactivos. En el futuro, nuclear quieres decir, Heidi estaba un poco divertida. Obviamente, Buck estaba acumulando los términos que veía en el periódico. La energía nuclear fue un enfoque importante en Atom Institution, y la investigación fue dirigida por el señor Lucien Evans en persona, con sus amigos y estudiantes más cercanos como partidarios. Esta energía de vanguardia era incluso demasiado poderosa y preciosa para la mayoría de los rangos superiores, sin mencionar su uso para impulsar automóviles. Heidi bromeó. Cuando terminemos el estudio sobre la miniaturización y popularización de la fusión nuclear controlable utilizando confinamiento magnético, deberíamos ser capaces de aumentar la velocidad al siguiente nivel. Ella disparó la larga oración en solo un par de segundos. La fusión nuclear controlable era el objetivo final del proyecto, que proporcionaría la energía más poderosa que jamás haya existido para Allen, la ciudad que flota en el cielo. Sin embargo, todavía estaban lejos de eso. De hecho, todavía estaban buscando formas de controlar el proceso de desintegración nuclear. Fusión nuclear controlable usando confinamiento magnético. Buck masticaba bien las misteriosas palabras, tratando de recordarlas. Cuando regresó, podría usar las palabras para lucirse. Este fue el estudio de arcanos más vanguardista, no la información obsoleta de los periódicos. La señora Heidi lo dijo. En este momento, apareció un hermoso edificio blanco al final de la calle. Buck apretó suavemente el freno y se detuvo frente al hospital. Luego se bajó apresuradamente y abrió la puerta para Heidi. Aquí estamos. Heidi salió y miró el edificio del hospital desde fuera. Ella asintió levemente, ya que el edificio parecía bastante limpio e incluso sagrado. Nunca esperó que esos nigromantes dirigieran un lugar como este. Buck abrió la puerta de cristal y condujo a Heidi al depósito de cadáveres. En el camino se encontraron con muchos médicos y enfermeras con batas blancas. Eran aprendices, hechiceros de rango medio y bajo seleccionados que estudiaban nigromancia. Este lugar no solo era un lugar para tratar a los pacientes, sino también un lugar para sus experimentos. Por lo tanto, muchos de ellos fueron voluntarios aquí. Por supuesto, todos los experimentos tenían que ser autorizados por el Congreso de Magia. Cualquier experimento ilegal conduciría a severos castigos. Hasta ahora, el Hospital Violeta había estado funcionando durante un año. Debido a las pociones mágicas gratuitas y las instalaciones alquímicas proporcionadas por los hechiceros y el Congreso de Magia, los tratamientos aquí eran relativamente baratos. La gente tenía buenas palabras sobre este lugar. Por lo tanto, los médicos y enfermeras recibieron un título extraño: Ángel Mágico. En su camino, vieron una multitud emocionada frente a ellos. Algunas enfermeras y médicos rodeaban un hombre alto y delgado con abrigo negro, todos tratando de hacer preguntas. Heidi reconoció al hombre que siempre parecía enfermo. Parece que el señor Felipe es bastante popular aquí. El señor Felipe está aquí hoy para dar una conferencia sobre anatomía humana y memoria celular para médicos y enfermeras. Buck explicó. La forma en que miró al señor Felipe estaba llena de reverencia. Le dijeron que podía convertir un montón de carne en un humano. Heidi y Buck siguieron caminando hacia la morgue.
Después de que se dieron la vuelta, todavía podían escuchar la conversación. Señor Felipe, entonces en anatomía, profesor Felipe, en términos de memoria celular, en ese momento, Felipe dijo con tristeza. No me llames profesor. Las enfermeras estaban todas muy sorprendidas. ¿Por qué? Profesor era un título para mostrar un gran respeto en Old Magic College. Heidi se echó a reír. Book se volvió para mirarla y se preguntó por qué. Nada. Heidi agitó las manos. A la vuelta de la esquina, el depósito de cadáveres estaba al final del pasillo. Book abrió la puerta y ambos entraron en este lugar frío. Juxtaponiendo los 5 cadáveres, Heidi los estudió detenidamente. En este momento, ella ya no era una dama sino una arcanista. Después de mucho tiempo, Heidi frunció el ceño y dijo. A juzgar por la herida y la forma en que se tomaron las tripas, fueron 4 asesinos los que mataron a las 5 víctimas. A ellos tampoco les importaron los posibles daños en las tripas. ¿Un crimen de pandillas? Preguntó Book solemnemente. En lugar de dar una respuesta, Heidi cortó 5 trozos de carne de los 5 cadáveres y dijo. Llévame a la escena del crimen. Vagamente tuvo una idea. Capítulo 660 Invocación. En el distrito de Egret, pasando por las casitas bajas y destartaladas, Book condujo a Heidi a un lugar tranquilo y ruinoso que estaba dominado por la hierba. Era espeluznante incluso durante el día. Este lugar está ocupado por algunos indigentes, pero están ocupados con sus vidas durante el día. Por eso no están aquí. Book señaló la pared temblorosa y dijo. Zigzagueando por unas cuantas habitaciones embarradas que podrían colapsar en cualquier momento, Heidi vio la escena del crimen en la foto. El agua sucia fluía y las moscas volaban por todas partes en el hedor. Las personas sin hogar no tienen absolutamente ningún sentido del mantenimiento de la casa. La entrada de la alcantarilla está muy cerca, pero todavía tiran basura al azar. Book maldijo. Incluso un oficial de policía experimentado como él estaba frunciendo el ceño en un entorno así, sin mencionar a un arcanista de la institución Atom como la señora Heidi. Aunque no era el campo en el que Heidi era mejor, tenía abundantes experiencias de aventuras gracias a las misiones obligatorias del Congreso de Magia. Comparado con los nidos de trolls y gigantes, este lugar era tan limpio y cómodo como el jardín de una noble dama. Entonces, se acercó sin fruncir el ceño y buscó pistas con hechizos. La tormenta de la última vez destruyó muchos rastros, Heidi confirmó su suposición por la respuesta mágica. Book la miró esperanzado. Sí. Por eso le pedimos ayuda al Congreso. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarnos? No usó el nombre completo, Congreso de Magia, lo que demuestra que era uno de los prohechiceros. Heidi no era tan traviesa y juguetona como solía ser en la escena del crimen. En cambio, sacó solemnemente los restos de la víctima y realizó un hechizo de localización de la escuela de astrología. La carne en sus manos de repente se derritió y cayó al suelo, apuntando a algún lugar lejano. Originalmente, el hechizo solo puede localizar criaturas vivientes, pero después de la modificación, también puede rastrear a los muertos. Mientras el asesino todavía tenga las agallas, seremos conducidos allí. Una capa de sangre se retorció en la mano izquierda de Heidi. Book estaba asombrado por la magia extraordinaria y más decidido a enviar a su hijo a la escuela genérica para la educación de magia elemental. Esta vez, fue Heidi quien dirigió a Book. Atravesaron el distrito de Egret y buscaron al asesino. Sin embargo, después de llegar a una intersección, la sangre en las manos de Heidi dejó de hervir. Como si la última vitalidad se hubiera agotado, comenzó a emitir hedor. «Mi señora, ¿qué pasa?», Book preguntó preocupado. Heidi miró a su alrededor con gravedad. Se cortó la conexión de los parientes, que es algo que solo la magia, el poder divino o la fuerza de un caballero pueden lograr. ¿Qué? Book estaba bastante sorprendido. ¿Un hechicero o un caballero estuvo involucrado en un caso de asesinato contra los pobres? ¿Qué estaban haciendo? Heidi resopló. Le pregunté antes por qué el asesino no destruyó el cuerpo. Parece que no fue porque fueran incapaces sino porque tenían otros propósitos. ¿Otros propósitos? Book conocía muchos archivos secretos, pero aún carecía de sentido común en comparación con Heidi, una hechicera experimentada. Heidi miró a su alrededor y dijo con indiferencia. En general, esto está relacionado con los rituales ocultos malvados. Tienen que asegurarse de que el cuerpo original todavía exista cuando usan las tripas, entonces, enviaré su conclusión, mi señora. Book vaciló. Esto era algo que era demasiado para él.
Deje que los caballeros de alto nivel del departamento de policía, o tal vez un hechicero de alto rango, se encarguen de esto. Miró la intersección. Un camino salía de la ciudad y el otro conducía al otro lado del distrito Ygritte. Dijo. Los asesinos deben haber escapado de la ciudad. Es difícil encontrarlos ahora. Heidi estaba bastante emocionada de encontrarse con cultistas malvados. Ella sacó su bola de cristal con entusiasmo y dijo. No sé nada de eso. Confirmémoslo primero. En Rentacto, no tenía miedo de encontrarse con un enemigo demasiado fuerte para ella. Las batallas que eran demasiado intensas seguramente serían descubiertas por el experto que custodiaba el Palacio Nexo. La bola de cristal transparente fue oscurecida por el poder mágico. Luego, estrellas brillantes brillaron, conectando a un cinturón de luz que apuntaba en una dirección. Fueron al otro lado del distrito Ygritte, eso fue todo lo que Heidi obtuvo de su astrología. Vayamos y echemos un vistazo. Book estaba un poco molesto, pero al no tener el valor para objetar, solo pudo seguirlo. La señora Heidi es una hechicera cercana al rango superior y una estudiante de una leyenda. Debe tener objetos poderosos. No será gran cosa incluso si nos encontramos con hechiceros ocultistas malvados. Pensando en eso, gradualmente se calmó abajo. En ese momento, vio que Heidi había estado jugando con una insignia de plata grabada con símbolos de elementos. Parecía ser una versión mini de la tabla periódica. Incluso muchos civiles lo sabían y pensaban que contaba con el poder mágico para resistir la maldad. Heidi se rió entre dientes. Es el medio para un ritual mágico. Un ritual mágico, con el conocimiento de Book sobre magia, ¿no debería ser algo que tenía que prepararse con anticipación? Mientras hablaban, llegaron a una esquina del barrio bajo a lo largo de la carretera. Era un lugar lleno de gente y animado. Si son cultistas, debe haber muchos de ellos. Entonces, podemos preguntar a los lugareños cuya casa es frecuentada por extraños o tiene ruidos extraños por la noche. De esa manera, deberíamos poder encontrar algunas pistas. Book ofreció sugerencias basadas en su experiencia. Heidi sonrió. Gracias por su molestia, detective Book. Delante de una choza destartalada se encontraba una anciana arrugada que colgaba su ropa lavada. Saludos, mi señora. Soy Book del departamento de policía. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Book mostró cortésmente su placa. La anciana se secó las manos, algo aturdida. Señor detective, por favor pregunte. Esa fue la reacción normal cuando los pobres se encontraron con los agentes de policía. Book asintió con la cabeza y preguntó. Debes estar familiarizado con el vecindario, ¿verdad? ¿Hay algún hogar que sea frecuentado por extraños o tenga ruidos ruidosos por la noche? La anciana pensó un momento y dijo. No, no noté nada. Casi no voy a otros lugares del barrio. Book volvió a poner su placa. ¿Conoce a alguien que conozca mejor el barrio? Sí, señor Monroe de la Hermandad Negra. Dijo la dama en voz baja, como si tuviera miedo de este señor Monroe. Book asintió. Tráenos a él. No, por favor, oficial, pregúntele a alguien más. La anciana agitó las manos en pánico. ¿Cómo podía comprometerse Book? Bajo su demanda, la dama cerró la puerta y los condujo a él y a Heidi a caminar. Debajo de las casas bajas, las mujeres lavaban ropa, los hombres cortaban leña y los niños miraban con curiosidad a los extraños. ¡Qué animado! Book comentó. Frunciendo el ceño, Heidi miró a su alrededor y no habló. En ese momento, la señora se detuvo frente a la casa de 2 pisos más llamativa del barrio. Señor y señora, el señor Monroe está dentro. Llamó a la puerta mientras hablaba. Heidi dijo de repente. Visitaremos al señor Monroe de otra manera. El deber llama. ¿Qué? Preguntó Book confundido, pero la voz de Heidi hizo eco en su mente. Retrocede. Déjame manejar esto, o puede que no pueda cuidar de ti. ¿Por qué? Book se puso ansioso. ¿Era este el legendario vínculo telepático? Heidi se rió entre dientes. Los pobres de los barrios marginales tienen que trabajar 10 horas para sobrevivir, por lo que solo se pueden encontrar niños y algunas mujeres en esas áreas durante el día. Mira. ¿Cuántos hombres hay en casa? ¿Cómo alimentan a sus familias? Book estaba saturado de sudor frío. No tenía mucha experiencia con los pies en la tierra. Si fueran los oficiales de policía comunes bajo su liderazgo, es posible que hayan notado algo mal hace mucho tiempo. Simplemente dijo. Bien, tenemos que regresar al departamento de policía. Visitaremos al señor Monroe mañana. Jeje. ¿Quieres irte cuando ya has notado cosas? Una voz fría y ronca resonó con el intenso hedor de la sangre.
Dentro del espacioso salón, los corazones, intestinos, hígados y otros órganos se colocaron en un patrón extraño. No solo estaban tan rojos como si estuvieran vivos, sino que incluso fluctuaban en el ritmo. Todos los hombres, mujeres y niños se pusieron de pie, con la boca dividida y revelando sus dientes espinosos. Sus ojos se volvieron carmesí y fríos, con aire de maldad y parálisis. La anciana junto a ellos se secó repentinamente, como un globo roto, pero luego de repente se expandió y habló con voz masculina. ¿Te vas? Ella levantó su dedo. Buck sintió de inmediato que ya no podía moverse. ¿Dedo de la muerte? Buck escuchó la voz de Eddie en el vínculo telepático. Cuando el aire negro lo atravesó como una aguja, Buck pensó aturdido. ¿Voy a morir? En ese momento, sintió que su cuerpo se volvía ilusorio, antes de volver a estabilizarse y aparecer al otro lado de la calle. Esto es sí. En estado de shock, se dio cuenta de que Eddie se lo llevó con un parpadeo bajo el ataque. Mientras tanto, apareció el muro absorbente de Douglas y bloqueó los rayos carmesí del monstruo. No estás en el rango superior. ¿Cómo puedes realizar Speed Trigger? La voz masculina soltó con sorpresa, su cuerpo de anciana colapsó de repente. En este momento, los órganos del hombre dentro de la sala comenzaron a retorcerse y tomar la extraña forma de un humano. Eddie se rió entre dientes. No estoy en el rango superior, pero ¿quién dice que Speed Trigger se limita al rango superior? La magia en la que los hechizos se almacenan de antemano y se activan por diferentes condiciones sucede en mi especialidad. Es una aplicación integral de almacenamiento, control, cálculo, entrada y salida. No puedo simplificarlos todos, pero puedo simplificar algunos de los módulos, quizás, el quinto círculo será el umbral para los hechiceros de rango superior más adelante. No parecía tener prisa en absoluto, pero su mano izquierda presionaba la insignia plateada sin parar, como si estuviera lanzando un hechizo complicado. El monstruo mezclado por órganos rugió furiosamente, no entiendo, pero no vas a sobrevivir. ¿Eres capaz de otros hechizos de rango superior? Estaba a punto de completar su cuerpo. Esos monstruos con la boca abierta, por otro lado, bloquearon la calle e interrumpieron el vuelo. Al observar los ojos rojos, Buck sintió que le temblaban las piernas. Solo podía poner su esperanza en Eddie. Después de que su mano izquierda terminó, Eddie de repente arrojó la insignia plateada, antes de hacer un canto extraño, los rugidos del espacio convoca al universo atómico, el monstruo se lanzó en el momento en que escuchó el hechizo. Su cuerpo se estiró en una larga cortina de sangre, corrompiendo todo a su alrededor. Sabía muy bien que las leyendas eran casi tan poderosas como los dioses. Por lo tanto, se tuvieron que realizar muchos rituales mágicos convocando y comunicándose con diferentes semiplanos legendarios. Por ejemplo, muchos rituales de la mano de la palidez requirieron la mejora de Silentella, Skeleton Land y Resting. Sitio. En términos generales, uno podría tomar prestada la fuerza de las leyendas siempre que se cumplan sus reglas, a menos que bloqueen intencionalmente sus semiplanos. Lo que le costaba creer, sin embargo, era lo breve que era el ritual mágico. ¿También se almacenó por adelantado? El cántico se detuvo y se volvió extremadamente silencioso. Un cielo negro descendió con muchos planetas ilusorios de elementos. Arcana League se iluminó en las manos de Eddie, y la proyección dentro del universo atómico se expandió abruptamente. Los planetas fusionados aparecieron como soles. Bajo su ayuda, la luz abrumadora y abrasadora se extendió por todo el barrio pobre, derritiendo a esos monstruos de ojos rojos cuya boca estaba partida. No. El monstruo de las tripas gritó miserablemente. Fin del capítulo.